Capítulo 10. El Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo, a juzgar por el lugar que ocupa en las Sagradas Escrituras, figura en el sitio de preponderancia de las demás verdades redentoras. Con la excepción de la segunda y tercera epístolas de Juan, todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias a la obra del Espíritu Santo. Cada uno de los evangelios comienza por una promesa de su derramamiento. Sin embargo, debemos admitirlo, se trata de la doctrina descuidada. El formalismo y el temor al fanatismo han provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Naturalmente, ello ha dado como resultado la frialdad espiritual, porque no puede haber cristianismo vital aparte del Espíritu Santo. Solo Él puede hacer eficaz lo que la obra de Cristo hizo posible. San Ignacio, uno de los dirigentes de la Iglesia primitiva, dijo en cierta oportunidad, la gracia del Espíritu Santo es la que establece la conexión vital entre el mecanismo de la redención y el alma de la persona. Aparte del Espíritu, la cruz yace inerte, un vasto mecanismo en posición de descanso, mientras que a su alrededor yacen inmóviles las piedras del edificio. Solo después que el lazo ha sido asegurado, se puede proseguir la labor de levantar la vida de la persona mediante la fe y el amor, hasta el lugar que se le ha preparado en la Iglesia de Dios. Capítulo 10 del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo, a juzgar por el lugar que ocupa en las Sagradas Escrituras, figura en el sitio de preponderancia de las demás verdades redentoras. Con la excepción de la segunda y tercera epístolas de Juan, todos los libros del Nuevo Testamento contienen referencias a la obra del Espíritu Santo. Cada uno de los evangelios comienza por una promesa de su derramamiento. Sin embargo, debemos admitirlo, se trata de la doctrina descuidada. El formalismo y el temor al fanatismo han provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Naturalmente, ello ha dado como resultado la frialdad espiritual, porque no puede haber cristianismo vital aparte del Espíritu Santo. Solo Él puede hacer eficaz lo que la obra de Cristo hizo posible. San Ignacio, uno de los dirigentes de la Iglesia primitiva, dijo en cierta oportunidad, la gracia del Espíritu Santo es la que establece la conexión vital entre el mecanismo de la redención y el alma de la persona. Aparte del Espíritu, la cruz yace inerte, un vasto mecanismo en posición de descanso, mientras que a su alrededor yacen inmóviles las piedras del edificio. 1. La naturaleza del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta estudiando los nombres que lleva y los símbolos que ilustran su labor. 1.1. Los nombres del Espíritu. 1.1.1. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad, el cual trabaja en todas las esferas, tanto físicas como morales. Por medio del Espíritu Santo, Dios creó y preserva el universo. Por medio del Espíritu Santo, el dedo de Dios, Lucas 11 y 20, Dios opera en la esfera espiritual, convirtiendo a los pecadores y santificando y sustentando a los creyentes. 1. Es divino el Espíritu Santo en el sentido absoluto de la palabra. Su deidad queda demostrada por medio de los hechos siguientes, se le confieren atributos divinos. Es eterno, omnipresente, omnipotente, y omnisciente. Hebreos 9 y 14, Salmo 139, 7 a 10, Lucas 1 y 35, 1 Corintios 2 y 10-11. Se le adscriben operaciones divinas, como son, la creación, regeneración y resurrección, Génesis 1, 2, Job 33, 4, Juan 3, 5 a 8, Romanos 8 y 11. Se le pone a un mismo nivel de dignidad con el Padre y el Hijo, 1 Corintios 10, 4 a 6, 2 Corintios 13 y 14, Mateo 28 horas y 19 minutos, Apocalipsis 1, 4, 2, ¿es el Espíritu Santo una persona o solo una influencia? A menudo se menciona al Espíritu Santo en forma impersonal, por ejemplo, el aliento que llena, la unción que unge, el fuego que alumbra y proporciona calor, el agua que se derrama en abundancia, el don del cual todos somos partícipes. Sin embargo, todas estas no son sino meras descripciones de sus operaciones. Las Sagradas Escrituras describen al Espíritu Santo en forma tal, que no dejan lugar a dudas con respecto a su personalidad. En efecto, ejercita los atributos de su personalidad, que son, intelecto, Romanos 8 y 27, voluntad, 1 Corintios 12 y 11, y sensibilidad, Efesios 4 y 30. Se le atribuyen actividades personales. En efecto, él revela, 2 Pedro 1 y 21, enseña Juan 14 y 26, atestigua, Gálatas 4, 6, intercede, Romanos 8 y 26, habla, Apocalipsis 2, 7, ordena, Hechos 16, 6, 7, y testifica Juan 15 y 26. Se le puede contristar, Efesios 4 y 30, o mentir, Hechos 5, 3, o blasfemar, Mateo 12 y 31, 32. Se indica asimismo su personalidad por el hecho de que el Espíritu Santo se manifestó en la forma visible de una paloma, Mateo 3 y 16, y también porque se le distingue de sus dones, 1 Corintios 12 y 11. Quizá algunos le hayan negado personalidad al Espíritu Santo porque en las descripciones que de él se hacen, no se le atribuye cuerpo o forma, pero la personalidad y corporeidad, calidad de corpóreo, deben distinguirse entre sí. Personalidad es aquello que posee inteligencia, sentimientos y voluntad, y no requiere necesariamente un cuerpo. Además, la falta de forma definida no constituye un argumento contra la realidad. El viento es real y sin embargo no tiene forma. Juan 3, 8. No es difícil formarse una idea de Dios el Padre o del Señor Jesucristo, pero algunos han confesado ser incapaces de formarse una concepción clara del Espíritu Santo. La razón es doble. En primer lugar, las operaciones del Espíritu Santo a través de las Escrituras son invisibles, secretas e internas. En
segundo lugar, el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo o se representa así. Siempre se revela en el nombre y en la representación de otro. Se esconde tras el Señor Jesús y en las profundidades de nuestro hombre interior. Nunca llama la atención a sí mismo, sino hacia la voluntad de Dios y la obra salvadora de Cristo. ¿Por qué no hablará de sí mismo? Juan 16 y 13, 3. ¿Es el Espíritu Santo una personalidad separada y distinta de Dios el Padre? Sí, lo es. El Espíritu Santo procede de Dios, es enviado de Dios, es el don de Dios para el hombre. Sin embargo, el Espíritu Santo no es independiente de Dios. Representa siempre a Dios, y actúa en las esferas del pensamiento, de la voluntad y actividad. ¿Cómo puede el Espíritu ser uno con Dios y distinto de Dios? Constituye una parte del misterio de la Trinidad. 1.1.2 El Espíritu de Cristo. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo, porque hay un solo Espíritu Santo, como hay un solo Dios y un solo Hijo, Romanos 8, 9. Pero el Espíritu Santo tiene varios nombres que describen sus diversos ministerios. Porque se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo, 1. Porque se le envía en el nombre de Cristo Juan 14 y 26, 2. Porque Él es el Espíritu que envió Cristo. El Espíritu Santo es el principio de la vida espiritual por el cual los hombres nacen en el reino de Dios. Esta nueva vida del Espíritu es impartida y mantenida por Cristo Juan 1 y 12, 13, 4 y 10, 7 y 38, quien también es el que bautiza con el Espíritu Santo, Mateo 3 y 11, 3. El Espíritu Santo es denominado el Espíritu de Cristo porque su misión especial en esta edad es glorificar a Cristo Juan 16 y 14. Su labor especial está relacionada con aquel que vivió, murió, resucitó y ascendió. Convierte en una realidad vívida en los creyentes lo que Cristo ha hecho para ellos. 4. El Cristo glorificado está presente en la Iglesia y en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Se dice a menudo que el Espíritu Santo ha venido para ocupar el lugar de Cristo, pero sería más exacto decir que ha venido para hacer de Cristo una realidad. El Espíritu Santo hace posible y real la omnipresencia de Cristo en el mundo, Mateo 18 y 20, y su morada en los creyentes. La conexión entre Cristo y el Espíritu Santo es tan estrecha que se dice que ambos, Cristo y el Espíritu Santo, moran en el creyente, Gálatas 2 y 20 y Romanos 8, 9, 10. El creyente está en Cristo en el Espíritu. Gracias al Espíritu Santo, la vida de Cristo viene a ser nuestra vida en Cristo. 1.1.3 El Consolador. Este es el título dado al Espíritu Santo en Juan, capítulos 14 a 17. El estudio de algunos hechos íntimamente relacionados con estos capítulos revelará el significado del don. Los discípulos habían terminado la última comida con el Maestro. Sus corazones estaban embargados por la tristeza, sabiendo la próxima partida del Señor. Además, los oprimía un sentimiento de debilidad y desamparo. ¿Quién nos ayudará cuando Él se vaya? ¿Quién nos enseñará y guiará? ¿Quién permanecerá a nuestro lado cuando enseñemos y prediquemos? ¿Cómo podremos hacer frente a un mundo hostil? El Señor Jesús tranquilizó todos estos temores no expresados con la siguiente promesa: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14 y 16. La palabra consolador, paracletos en el idioma griego, tiene el siguiente significado literal: uno llamado al lado de otro para el propósito de ayudarle en cualquier forma, particularmente en procedimientos legales y criminales. Se acostumbraba en los tribunales antiguos a que las partes litigantes se presentaran acompañadas de uno o más amigos de influencia, denominados paracletoi en el idioma griego, y advocatus en latín. Esos proporcionaban a sus amigos, sin esperar pago o recompensa alguna y por simples razones de amistad o afecto, los beneficios de su presencia o la ayuda que representaban sus sabios consejos. Les aconsejaban qué tenían que hacer y decir, actuaban como portavoces y a veces les representaban. Permanecían junto a las partes y asumían su defensa y protección en las pruebas, dificultades, y peligros de la situación. En pocas palabras, hacían de la causa de sus amigos, su propia causa. Tal era la relación que había habido entre el Señor Jesucristo y sus discípulos durante su ministerio terrenal, y era natural entonces que los discípulos estuvieran desanimados ante el pensamiento de su partida. Pero Él les consoló con la promesa de otro consolador que sería su defensor, auxiliador y maestro durante su ausencia. Se le denomina otro consolador porque iba a ser el consolador invisible de los discípulos, de la misma manera que Cristo había sido el consolador visible. La palabra otro distingue al Espíritu Santo del Señor Jesús, y sin embargo le coloca en el mismo plano. Jesús envía el Espíritu, y sin embargo viene espiritualmente a los discípulos mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es de esta manera el sucesor de Cristo y al mismo tiempo constituye su presencia. El Espíritu Santo hace posible y real la presencia continuada de Cristo en la Iglesia. Es el quien hace que la persona de Cristo more en ellos de manera que adquieran el derecho de decir con Pablo: Cristo vive en mí. Es por lo tanto la vida de Cristo, la naturaleza de Cristo, los sentimientos de Cristo, las virtudes de Cristo, que el Espíritu Santo comunica a los creyentes. Es a la semejanza de Cristo que el Espíritu Santo amolda a los creyentes, y de acuerdo con el modelo que Cristo nos ha dejado. Sin Cristo, el Espíritu no tiene nada que producir en el corazón del creyente. Quitad a Cristo y a su palabra y será como remover del estudio de un fotógrafo la persona cuyos rasgos la luz está a punto de fijar en la placa fotográfica preparada para recibir esos rasgos. El envío del Consolador no significa que Cristo ha dejado de ser el auxiliador y abogado de su pueblo. Juan nos dice que Jesús todavía ocupa ese cargo, 1 Juan 2, 1. Cristo, cuya esfera de labor está en el cielo,
defiende a sus discípulos contra los cargos del acusador de los hermanos. Al mismo tiempo el Espíritu Santo, cuya esfera de actividad está en la tierra, reduce a silencio a los adversarios terrenos de la Iglesia mediante la victoria de la fe que vence al mundo. Y así como Cristo es el Paracleto en el cielo, el Espíritu Santo lo es en la tierra. Cristo, que ascendió al cielo, no solo envía el Espíritu Santo, sino que también se manifiesta a sí mismo por medio del Espíritu Santo. En el cuerpo solo podía estar en un lugar a la vez. En su vida después de la ascensión, Cristo es omnipresente por medio del Espíritu Santo. Durante su vida terrenal, su relación con los hombres era externa, por medio del Espíritu Santo, el Señor puede morar en la profundidad de sus almas. Un escritor expuso esa verdad de la siguiente manera: si él hubiera permanecido en la tierra, sujeto a su vida física, habría sido solo un ejemplo digno de ser imitado, pero desde que ascendió al Padre y envió su Espíritu Santo, es una vida para ser vivida y compartida. Si él hubiera permanecido entre nosotros, visible y tangible, la relación que hubiera existido entre él y nosotros habría sido igual a la que hay entre el modelo y el escultor que esculpe el mármol, pero nunca como la idea y la inspiración que produce la obra de arte. Si él hubiera permanecido en la tierra, habría sido meramente el objeto de prolongadas observaciones y estudios científicos, y habría estado siempre fuera de nosotros, como algo externo, una voz externa, una vida externa, un ejemplo externo. Pero gracias a su Espíritu Santo, él puede vivir dentro de nosotros como la misma alma de nuestra alma, el mismo espíritu de nuestro espíritu, la verdad de nuestra mente, el amor de nuestro corazón y el deseo de nuestra voluntad. Si la labor del Espíritu es comunicar la obra del Hijo, ¿qué beneficio puede haber en la partida de uno con el objeto de hacer posible la venida de otro? La respuesta es la siguiente: no es a un Cristo terrenal a quien el Espíritu Santo comunica, sino al Cristo celestial, el Cristo investido de nuevo con su eterno poder y revestido de su gloria celestial. Podríamos decir lo siguiente, empleando una ilustración suministrada por el Dr. A. J. Gordon: es como si un padre, cuyo pariente hubiera muerto, dijera a sus hijos: somos pobres, pero yo he heredado una fortuna. Si aceptáis con alegría que os deje y cruce el mar, para recibir mi herencia, os enviaré 1000 veces más de lo que tendríais si yo permaneciera con vosotros. La vida de Cristo en la tierra representaba los días de su pobreza, 2 Corintios 8, 9, y humillación. En la cruz se aseguró las riquezas de su gracia, Efesios 1.7, en el trono se aseguró las riquezas de su gloria, Efesios 3 y 16. Después de su ascensión al Padre, el Señor Jesús envió el Espíritu Santo para distribuir las riquezas de su herencia. Por su ascensión, Cristo tendría mucho más que dar y la Iglesia mucho más que recibir. Juan 16 y 12, 14 y 12. La corriente de vida tendrá ahora más poder porque ahora tiene origen en un manantial que está en el cielo mismo. El Consolador enseña solo aquello que pertenece a Cristo, y sin embargo más de lo que Cristo enseñó. Hasta que no aconteciera la crucifixión, la resurrección y la ascensión, la doctrina cristiana no estaba completa y por lo tanto no podía ser transmitida en toda su plenitud a los discípulos de Cristo. En Juan 16 y 12, 13, Jesús dice en otras palabras lo siguiente: yo os he hecho avanzar un corto trecho en el camino del conocimiento de mi doctrina, el Espíritu Santo os hará recorrer todo el camino. La ascensión tenía por objeto impartir una mayor proporción de la verdad, como asimismo una mayor proporción de poder. 1.1.4. El Espíritu Santo. El Espíritu es llamado Santo porque es el Espíritu del Santo, y porque su principal obra es la santificación. Necesitamos un Salvador por dos razones, a saber, para hacer algo por nosotros y para hacer algo dentro de nosotros. Jesús hizo lo primero al morir por nosotros, y mediante el Espíritu Santo vive dentro de nosotros transmitiendo a nuestra alma su divina vida. El Espíritu Santo ha venido a reorganizar la naturaleza del hombre y para oponerse abiertamente a todas sus malas tendencias. 1.1.5. El Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo es así llamado porque el recibimiento de su poder y de su gracia constituye una de las bendiciones sobresalientes prometidas en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36 horas y 27 minutos, Joel 2 y 28. Es la más elevada prerrogativa de Cristo, el Mesías, la de impartir el Espíritu Santo, y eso fue lo que reclamó para sí Jesús cuando dijo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Lucas 24 y 49, Gálatas 3 a 14. 1.1.6. El Espíritu de verdad. El propósito de la encarnación fue revelar al Padre, la misión del Consolador es la de revelar al Hijo. Cuando miramos una pintura, quizá podamos de nosotros mismos apreciar mucho sobre el color y la forma que se exhiben en la citada pintura, pero para entender en forma cabal el cuadro, y poder apreciar en todo su valor el propósito que encierra, es necesario que un experto en cuestiones de arte nos dé una explicación. El Espíritu Santo es el intérprete de Jesucristo. No ofrece una nueva revelación, sino que más bien aclara la mente del hombre, capacitándolo así para descubrir un significado más profundo en lo que respecta a la vida y palabras de Cristo. Así como el Hijo no habló de sí mismo, sino de lo que había recibido del Padre, tampoco el Espíritu hablará de sí mismo, como si fuera una fuente distinta de información, sino que declarará lo que oye en esa vida interior de la Trinidad. 1.1.7. El Espíritu de gracia. El Espíritu Santo da al hombre gracia para arrepentirse al contender con él, Hebreos 10 y 29, Zacarías 12 y 10. Imparte el poder para santificación, para sufrir con paciencia y para servicio. El que hiciera afrenta al Espíritu de gracia, ahuyenta a aquel que es el único que puede tocar o conmover el corazón, y por lo tanto se aísla voluntariamente de la misericordia de Dios. 1.1.8. El Espíritu de vida. Creo en el Espíritu Santo, el Señor, dador de la vida, reza un antiguo
antiguo credo. El Espíritu Santo es aquella persona de la Trinidad cuya función especial es la creación y preservación de la vida natural y espiritual. Romanos 8, 2. Apocalipsis 11 y 11. 1.1.9. El espíritu de adopción. Cuando una persona es salvada, no solo se le da el nombre de hijo de Dios, y es adoptado en la familia divina, sino que también recibe dentro de su alma la conciencia de que es participante de la naturaleza divina. Romanos 8 y 15. Al respecto, escribió en cierta oportunidad el obispo Andrews lo siguiente: así como Cristo es nuestro testigo en los cielos, así también el Espíritu Santo da testimonio aquí en la tierra a nuestros espíritus que somos hijos de Dios. 1.2. Símbolos del Espíritu. Se ha dicho a menudo que las palabras son a veces medios inadecuados para expresar la verdad, y a lo sumo, revelan en forma imperfecta las ocultas profundidades del pensamiento. Dios ha escogido ilustrar con símbolos lo que de otra manera, y debido a la pobreza del idioma, jamás podríamos haber sabido. Se emplean los siguientes símbolos para describir las operaciones del Espíritu Santo. 1.2.1. Fuego. El fuego ilustra la limpieza, purificación, arrojo vehemente y celo producido por la unción del Espíritu Santo. Isaías 4, 4, Mateo 2 y 11, Lucas 3 y 16. El Espíritu Santo es comparado al fuego porque el fuego calienta, ilumina, purifica y se propaga. Confer Jeremías 20, 9. 1.2.2. Viento. El viento simboliza la labor regeneradora del Espíritu e indica sus operaciones misteriosas, independientes, penetradoras, purificadoras y que imparten vida. Confer Ezequiel 37.7 a 10, Juan 3, 8, Hechos 2, 2. 1.2.3. Agua. El Espíritu Santo es la fuente de agua viva, la más pura, la mejor, porque Él es el verdadero río de la vida cuya corriente impetuosa inunda nuestras almas, limpiándolas del polvo del pecado. Confer Éxodo 17, 6, Ezequiel 36 horas y 25 minutos 27, 47, 1, Juan 3, 5, 4 y 14, 7 y 38, 39. El poder del Espíritu Santo hace en el terreno de lo espiritual, lo que el agua hace en el orden material. El agua purifica, refresca, apaga la sed y convierte el campo estéril en tierra fructífera. Purifica lo que está manchado y restaura la limpieza. Es un símbolo muy apropiado de la gracia divina que no solamente limpia el alma sino que le añade belleza divina. El agua es un elemento indispensable de la vida física. El Espíritu Santo es un elemento indispensable de la vida espiritual. ¿Cuál es el significado de la expresión agua viva? Es viva en contraste con las aguas estancadas de cisternas o pantanos. Es una agua que salta a borbotones y fluye siempre en comunicación con la fuente o manantial del cual procede, y da siempre señales de vida. Si se echan estas aguas en un depósito, si su corriente es interrumpida, o si se le corta de su manantial o fuente de origen, ya no puede recibir más el nombre de agua viva. Los cristianos tendrán el agua viva solo mientras estén en contacto con su divina fuente, que es Cristo mismo. 1.2.4. Un sello. Confer Efesios 1 y 13, 2 Timoteo 2 y 19. Esta ilustración presenta los siguientes pensamientos. 1. Propiedad. La impresión del sello implica una relación con el propietario del mencionado sello y constituye una prueba segura de que le pertenece. Los creyentes son propiedad de Dios y se sabe que lo son por el Espíritu que mora en ellos. La costumbre que narramos era familiar en Efeso en la época del apóstol Pablo. Un comerciante se trasladaba al puerto, seleccionaba cierta madera, y la estampaba con su sello, símbolo de propiedad. Más tarde enviaba a uno de sus siervos con el sello para que se hiciera cargo de la madera que ostentaba la impresión de dicho sello. Confer 2 Timoteo 2 y 19, 2. También está implicado el concepto relativo a la seguridad. Efesios 1 y 13. Confer Apocalipsis 7, 3. El Espíritu inspira la tranquilidad y la seguridad en el corazón del creyente. Romanos 8 y 16. El Espíritu Santo constituye las arras o un anticipo de nuestra herencia en los cielos, una seguridad de la gloria venidera. Los cristianos han sido sellados, pero deben cuidarse de no hacer nada que pueda romper ese sello. Efesios 4 y 30. 1.2.5. Aceite. El aceite es quizá el más familiar y común de los símbolos del Espíritu. Toda vez que se usaba aceite en los ritos del Antiguo Testamento, ello representaba utilidad, fructificación, belleza, vida y transformación. Se usaba por lo común para alimentos, luz, lubricación, remedio y para aliviar la piel. De igual manera, en el orden espiritual, el Espíritu fortalece, ilumina, libera, sana y alivia el alma. 1.2.6. La paloma. La paloma, como símbolo, nos habla de dulzura, ternura, amabilidad, inocencia, suavidad, paz, pureza y paciencia. Entre los sirios, es un emblema de los poderes dadores de vida de la naturaleza. Una tradición judía traduce Génesis 1, 2 de la siguiente manera: el Espíritu de Dios como una paloma cobijaba el haz de las aguas. Cristo habló de la paloma como la personificación de la inocencia, que era el rasgo característico de sus propios discípulos. 2. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo se revela en el Antiguo Testamento de tres formas, a saber, primero, en el Espíritu creador o cósmico, por cuyo poder el universo y todas las criaturas vivientes fueron creadas; segundo, como el Espíritu dinámico o dador de poder; y tercero, como Espíritu regenerador, por el cual la naturaleza humana es cambiada. 2.1. El Espíritu creador. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, por cuyo poder el universo fue creado. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y compartía así la gloria de la creación. Génesis 1, 2.
Job 26 horas y 13 minutos, Salmo 33, 6. 104 horas y 30 minutos. Al respecto, escribió en cierta oportunidad el Dr. Demio, el Espíritu Santo, como deidad inmanente en toda la creación, manifiesta su presencia por lo que nosotros denominamos las leyes de la naturaleza. Él es el principio del orden y de la vida, el poder organizador de la naturaleza creada. Todas las fuerzas de la naturaleza no son sino solo evidencias de la presencia y operación del Espíritu de Dios. Las fuerzas mecánicas, la acción química, la vida orgánica de plantas y animales, la energía relacionada con la acción nerviosa, la inteligencia y la conducta moral no son otra cosa que pruebas de la inmanencia de Dios, de la cual el Espíritu es el agente. El Espíritu Santo creó al hombre y lo sostiene, Génesis 2, 7 y Job 33, 4. Toda persona, sirva a Dios o no, es sostenida por el poder creador del Espíritu de Dios, Daniel 5 y 23, Hechos 17 y 28. La existencia del ser humano es como la nota de un órgano, que dura mientras el creador mantiene el dedo en la tecla. El hombre debe su ser a las dos manos de Dios, es decir, al verbo Juan 1, 1 a 3, y al Espíritu Santo, porque a ellos se les dijo las palabras, hagamos al hombre. 2.2. El espíritu dinámico. El espíritu creador hizo al hombre con el objeto de formar una sociedad gobernada por Dios, en otras palabras, el reino de Dios. Después que el pecado entrara en el mundo, y que la sociedad fuera organizada aparte de Dios y en contra de él, Dios comenzó de nuevo llamando a Israel y organizándolo bajo sus leyes y constituyendo así el reino de Jehová. 2 Crónicas 13, 8. Al estudiar la historia de Israel, leemos que el Espíritu Santo inspiró a ciertas personas de ese pueblo para gobernar y guiar los miembros de ese reino y vigilar su progreso en la vida de consagración. La operación dinámica del Espíritu Santo creó dos clases de ministros: primero, obreros de Dios, es decir, hombres de acción, organizadores, ejecutivos, y segundo, portavoces de Dios, o sea, profetas y maestros. 2.2.1. Obreros de Dios. Como ejemplos de obreros inspirados del Espíritu Santo citaremos a José, Génesis 41 horas y 38 minutos 40, Bezaleel, Éxodo 35 horas y 30 minutos, 31, Moisés, Números 11 y 16, 17, Josué, Números 27, 8 a 21, Otoniel Jueces 3, 9, 10, Gedeón Jueces 6 y 34, Jefté Jueces 11 y 29, Sansón Jueces 13 y 24, 25, y Saúl, 1 Samuel 10, 6. Era muy probable, a la luz de esos ejemplos, que los dirigentes de la iglesia primitiva insistían que aún los que servían las mesas estuvieran llenos del Espíritu Santo, Hechos 6, 3. 2.2.2. Portavoces de Dios. El profeta de Israel puede ser denominado un portavoz de Dios, uno que recibe mensajes de Dios y los da a conocer al pueblo. El profeta de Dios estaba consciente del poder de Dios que descendía sobre su vida de tiempo en tiempo, poder que le capacitaba para dar a conocer mensajes, que no eran concebidos en su propia mente. Esto era precisamente lo que lo distinguía de los falsos profetas, Ezequiel 13, 2. La palabra profeta indica inspiración, y procede de una palabra que significa borbotar, es decir, un testimonio al torrente de elocuencia que a menudo salía de los labios del profeta Juan 7 y 38, 1. Las expresiones empleadas para describir la manera en la cual descendía la inspiración sobre los profetas, nos sugieren el pensamiento de algo repentino y sobrenatural. Al referirse al origen de su poder, los profetas dijeron que Dios derramó su espíritu, puso su espíritu sobre ellos, los llenó con su espíritu, les dio su espíritu, y les puso su espíritu dentro de ellos. Al describir la variedad de influencias del Espíritu Santo, los profetas dijeron que el espíritu estaba sobre ellos, descansaba en ellos y tomaba posesión de ellos. Al referirse a la influencia misma que el Espíritu Santo ejercía sobre ellos, los profetas manifestaron que fueron llenos del Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo, tomados por el Espíritu y que el Espíritu habló por medio de ellos. 2. Cuando el profeta profetizaba, se hallaba a veces en un estado de exaltación denominado éxtasis, forma elevada de la antigua expresión bajo el poder, el estado durante el cual uno es elevado al reino espiritual, el reino de la profecía. Ezequiel dijo en cierta oportunidad lo siguiente: y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, el poder del Señor Jehová, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Ezequiel 8, 1 a 3. Es muy probable que Isaías estuviera en esta condición cuando vio la gloria de Jehová, Isaías 6. Juan el apóstol dice que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1 y 10, Confer Hechos 22 y 17. Las expresiones que se emplean para describir la inspiración y éxtasis de los profetas son similares a aquellas usadas para relatar el acontecimiento de ser bautizado o llenado con el Espíritu Santo, Confer Hechos. Parece que mientras ocurría este último acontecimiento el Espíritu Santo provocaba una impresión tan profunda en el espíritu humano, que la persona era elevada a un estado de éxtasis, durante la cual daba a conocer el mensaje. 3. Los profetas no siempre profetizaron en el estado de éxtasis. La expresión "y fue palabra de Jehová" implica que la revelación fue por la iluminación sobrenatural de la mente. Es así que el mensaje divino puede ser recibido por las dos formas expuestas, es decir, en el estado de éxtasis y por la iluminación sobrenatural de la mente.
4. El profeta no empleaba a voluntad el don que poseía. La profecía no fue traída por voluntad humana. 2 Pedro 1 y 21. Jeremías dijo que no sabía que el pueblo maquinaba contra él. 11 y 19. Los profetas nunca supusieron, ni los israelitas tampoco creyeron que el poder de profecía era poseído por los profetas como un don constante e ininterrumpido que podía emplearse a voluntad. Entendían que el espíritu era un agente personal y que por lo tanto la inspiración se producía por la voluntad soberana de Dios. Los profetas podían, sin embargo, colocarse en situación de receptividad en lo que respecta al espíritu. 2 Reyes 3 y 15, y en épocas de crisis podían pedir la dirección de Dios. 2.3. El espíritu regenerador. Consideraremos las siguientes verdades relativas al espíritu regenerador. Su presencia se registra en el Antiguo Testamento, pero no se recalca, su dádiva es descrita más bien como una bendición futura, su derramamiento está relacionado con la venida del Mesías, y exhibe características distintas. 2.3.1. Despliega actividad pero no se le recalca. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es asimismo descrito en el sentido de estar asociado con la transformación de la naturaleza humana. En Isaías 63 horas y 10 minutos 11, se hace referencia al éxodo y a la vida en el desierto. Cuando el profeta dice que Israel contristó al Espíritu de Dios y cuando añade, y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, Nehemías 9 y 20, hace referencia al Espíritu como fuerza bienhechora de carácter moral, confer Salmo 143 horas y 10 minutos. David reconoció que el Espíritu estaba en todas partes, examinando el camino de los hombres y proyectando la luz de Dios en los sitios más recónditos de sus vidas. Después de su gran pecado, David oró que el Espíritu Santo de Dios, la presencia santificadora de Dios, el Espíritu que ejerce influencia en el carácter, no fuera quitado del Salmo 51 horas y 11 minutos. Sin embargo, no se recalca o no se pone énfasis a este aspecto de la labor del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El nombre Espíritu Santo ocurre solo 3 veces en el Antiguo Testamento, 86 en el Nuevo Testamento, sugiriendo así la idea de que en el Antiguo Testamento se recalcan las operaciones dinámicas del Espíritu Santo, mientras que en el Nuevo Testamento se pone énfasis a su poder santificador. 2.3.2. Su derramamiento general, una bendición futura. El derramamiento general del Espíritu Santo, como fuente de santidad, se menciona como algo del futuro, una de las bendiciones del prometido reino de Dios. En Israel, el Espíritu de Dios se daba solo a ciertos dirigentes escogidos, y sin duda, en todo lugar donde había verdadera piedad, ella se debía a la labor del Espíritu Santo. Pero la masa del pueblo caía generalmente en el paganismo y la iniquidad, y aunque era visitado de tiempo en tiempo por avivamientos, mediante el ministerio de los profetas y reyes piadosos, se hizo evidente que la nación tenía corrompido el corazón y que necesitaba un derramamiento general del Espíritu Santo para hacerla volver a Dios. Tal derramamiento del Espíritu Santo fue predicho por los profetas, quienes predijeron que el Espíritu Santo sería derramado sobre el pueblo en una medida sin precedente. Jehová purificaría el corazón del pueblo, pondría su espíritu dentro de ellos y escribiría su ley en sus corazones. Ezequiel 36 horas y 25 minutos 29, Jeremías 31 horas y 33 minutos. En esos días el Espíritu Santo sería derramado en poder sobre toda carne. Joel 2 y 28, es decir, sobre toda clase y condición de hombre, sin distinción de edad, sexo o posición. Se cumpliría entonces la oración de Moisés de que todo el pueblo de Jehová fuera profeta, Números 11 y 29. Como resultado de ese derramamiento, muchos se convertirían, porque la palabra de Dios dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, será salvo. Joel 2 y 32. El rasgo fundamental que distinguió al pueblo de Dios de la antigua dispensación, fue la posesión y revelación de la ley de Dios. El rasgo fundamental que debe distinguir a su pueblo de la nueva dispensación, debe ser la posesión de las leyes divinas en el corazón, y la morada del Espíritu Santo en él. 2.3.3. Su relación con la venida del Mesías. El gran derramamiento del Espíritu Santo culminaría o daría cima en el Mesías Rey, sobre quien el Espíritu de Jehová descansaría en forma permanente como el Espíritu de sabiduría y entendimiento, consejo y poder, conocimiento y temor santo. Él sería el profeta perfecto, quien proclamaría las buenas nuevas de liberación, sanidad, consuelo y alegría. ¿Qué relación hay entre esos dos grandes acontecimientos de la profecía, la venida del ungido y el derramamiento universal del Espíritu Santo? Juan el Bautista responde de la siguiente manera: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, el Mesías es el dador del Espíritu Santo. Eso es lo que lo señala como el Mesías o el fundador del reino de Dios. La bendición más grande de la nueva dispensación iba a ser el derramamiento del Espíritu Santo y sería el más elevado privilegio del Mesías impartir el Espíritu Santo. Durante su ministerio terrenal, Cristo habló del Espíritu como de la mejor dádiva del Padre, Lucas 11 y 13. El Señor Jesús invitó a los que tenían sed espiritual que vinieran y bebieran, y les ofreció una provisión amplia del agua de vida. En su discurso de despedida, prometió enviar el Consolador a sus discípulos. Notemos especialmente la relación que hay entre el don y la obra de Cristo el Redentor. La dádiva del Espíritu Santo está relacionada con la partida de Cristo Juan 16, 7, y su glorificación Juan 7 y 39, que significa su muerte Juan 12 y 23, 24, 13 y 31, 33, Lucas 24 y 49. Pablo expresa la relación con claridad en Gálatas 3 y 13, 14,
Gálatas 4:6, Efesios 1, 3, 7, 13, 14. 2.3.4. Manifiesta características especiales. Quizás sea este el lugar apropiado para preguntar con respecto al significado de la declaración siguiente, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39. En realidad, Juan no quiso decir que ninguno en el Antiguo Testamento había sentido las manifestaciones del Espíritu. Todos los judíos sabían que los hechos extraordinarios de los dirigentes de Israel y los mensajes de los profetas se debían a las operaciones del Espíritu. Se refiere evidentemente a cierto aspecto de la labor del Espíritu, que no se conocía en las distintas dispensaciones o periodos anteriores, comprendidos en el plan de Dios. ¿Cuáles son los rasgos distintivos que caracterizan la obra del Espíritu Santo en esta dispensación? 1. El Espíritu Santo no había sido dado aún como el Espíritu de Cristo crucificado y glorificado. Esta misión del Espíritu no podía comenzar hasta que no terminara la misión del Hijo. Cristo no podía ser manifestado en espíritu hasta que no dejara de vivir en la carne. Él podía pedir el Espíritu para los suyos solo después de haber tomado su lugar como abogado en presencia de Dios. Cuando Jesús habló no existía aún en el mundo una fuerza espiritual como la que descendió el día de Pentecostés, y que luego abarcara toda la tierra cual ola gigantesca, porque Jesús no había ascendido aún al lugar que ocupaba antes de su encarnación. Juan 6, 62, porque aún no había subido al Padre. Juan 16, 7, 20 y 17. No podía haber la presencia espiritual universal hasta que la presencia en la carne no hubiera sido retirada, y hasta que el Hijo del Hombre no hubiera sido coronado por la exaltación a la mano derecha de Dios. El Espíritu se guardaba en las manos de Dios para este derramamiento general, hasta que pudiera ser reclamado en sentido universal para la humanidad, por el Cristo victorioso. 2. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no fue dado universalmente, sino que estuvo generalmente limitado a Israel y fue impartido de acuerdo con la voluntad soberana de Dios a ciertas personas, tales como profetas, sacerdotes, reyes y otros obreros de su reino. Pero en esta dispensación el Espíritu Santo está disponible para todos, sin consideración de edad, sexo o raza. En este aspecto, notemos que en el Antiguo Testamento rara vez se menciona el Espíritu de Dios con la breve designación del Espíritu. Por el contrario, uno lee del Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios. Pero en el Nuevo Testamento el breve título, el Espíritu, ocurre con frecuencia, sugiriendo así que sus operaciones no son ya manifestaciones aisladas sino que ellas se repetían a menudo. 3. Algunos eruditos en el estudio de las Sagradas Escrituras llegan a la conclusión de que toda vez que fue dado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ello no encerraba morada permanente, que es uno de los rasgos distintivos del don del Nuevo Testamento. Señalan los mencionados eruditos que la palabra don indica permanencia o posesión y que en ese sentido no hubo don del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es cierto que Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, y esto implica una unción permanente. Quizá este, y otros casos similares podrían ser considerados como excepciones de la regla general. Por ejemplo, cuando Enoc y Elías fueron trasladados, fueron excepciones a la regla del Antiguo Testamento según la cual se llegaba a la presencia de Dios por medio de la sepultura y el Seol, el lugar de los espíritus que han partido. 3. El Espíritu Santo en Cristo. El Nuevo Testamento introduce la dispensación del Espíritu, cumpliendo la promesa de que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne, pondría su Espíritu dentro del corazón del pueblo, y de esta manera escribiría allí sus leyes. Se iba a hacer esto en los días del Mesías, quien sería ungido con el Espíritu Santo. Por lo tanto leemos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo opera sobre el Señor Jesús, dentro de él y también por intermedio de él. Las designaciones Espíritu de Cristo y Espíritu de Jesucristo indican una relación entre Cristo y el Espíritu Santo, la cual no es compartida por sus discípulos. Por ejemplo, no pensaríamos nunca en hablar del Espíritu de Pablo desde el comienzo hasta el fin de su vida terrenal. El Señor Jesús estuvo íntimamente relacionado con el Espíritu Santo. Tan estrecha es la relación que Pablo describe a Cristo como Espíritu vivificante. El significado no es que Jesús sea el Espíritu, sino que él da su Espíritu y por medio de él ejercita su omnipresencia. El Espíritu está mencionado con relación a las siguientes crisis y aspectos del ministerio de Cristo. 3.1. Nacimiento. Se describe al Espíritu Santo como el agente en la concepción milagrosa de Jesús. Mateo 1:20, Lucas 1:35. Jesús estaba con relación al Espíritu de Dios desde el primer momento de su existencia humana. El Espíritu Santo vino sobre María, la virtud del Altísimo le hizo sombra, y lo santo que nació fue llamado Hijo de Dios. Para Juan el Precursor, era suficiente ser lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, pero Jesús tenía que ser concebido por la virtud del Espíritu Santo en el seno de su madre, y por lo tanto, llevaría títulos y nombres que no podían darse a Juan. Dios, operando por medio de su Espíritu, es el Padre del ser humano de Cristo en el sentido de que su origen de la sustancia de la Virgen Madre fue un acto divino. El efecto de esta intervención divina va a ser visto en su perfección moral, su completa consagración, y ese conocimiento interior ininterrumpido, o conciencia de la paternidad de Dios. El poder del pecado fue quebrantado al fin y aquel
nacido de mujer era santo y el Hijo de Dios, aun en su calidad de hombre. El segundo hombre era del cielo, 1 Corintios 15 y 47. Su vida fue desde lo alto, Juan 8 y 23, su curso fue la victoria sobre el pecado y sus consecuencias fueron la vivificación de la raza, 1 Corintios 15 y 45. Aquel que no tiene pecado y salva a su pueblo de sus pecados, tiene necesariamente que haber sido engendrado del Espíritu Santo. 3.2 Bautismo. Con el transcurso de los años, comenzó una nueva relación con el Espíritu Santo. Aquel que había sido concebido por el Espíritu Santo y tenía plena conciencia de la morada de lo divino en él, fue ungido por el Espíritu Santo. Así como en la concepción, el Espíritu Santo descendió sobre María, así también en el bautismo el Espíritu Santo descendió sobre su Hijo, ungiéndolo para que fuera profeta, sacerdote y rey. La primera operación santificó su humanidad, la segunda consagró su vida oficial. Así como su concepción fue el comienzo de su existencia humana, así también su bautismo fue el comienzo de su ministerio activo. 3.3 Ministerio. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, Marcos 1 y 12, para ser tentado por Satanás. Allí venció las sugerencias del príncipe de este mundo, sugerencias que le hubieran conducido a intentar la realización de su labor inspirado de un espíritu egoísta, vanaglorioso y mundano, y a usar su poder siguiendo lineamientos naturales. Llevó a cabo su ministerio con la plena conciencia de que moraba en el poder divino. Sabía que el Espíritu del Señor estaba sobre él para cumplir el ministerio que se había predicho del Mesías, Lucas 4 y 18. Por el dedo de Dios echó fuera demonios, Lucas 11 y 20, con Fer Hechos 10 y 38, el Señor Jesús dio su testimonio en el sentido de que el Padre, dentro de él, realizaba los milagros. 3.4 Crucifixión. El mismo Espíritu que lo condujo al desierto y lo sostuvo allí, le dio también fuerzas para consumar su ministerio sobre la cruz, donde, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, Hebreos 9 y 14. Fue a la cruz con la unción que reposaba aún sobre él. El Espíritu mantuvo vivas ante sus ojos las inflexibles demandas de Dios y le inflamó de amor hacia el hombre y celo hacia Dios, para ir hacia adelante a pesar de los obstáculos, dolores y dificultades, y consumar la redención del mundo. El Espíritu Santo llenó su mente de un ardor, celo y amor constantes, que le condujeron a un completo sacrificio. El Espíritu Santo había penetrado en el espíritu humano y lo había elevado de tal manera, que ese espíritu humano vivía en lo eterno e invisible, y pudo capacitarlo para sufrir la cruz, menospreciando la vergüenza. 3.5 Resurrección. El Espíritu Santo fue el agente vivificante en la resurrección de Cristo, Romanos 1, 4, Romanos 8 y 11. Algunos días después de este acontecimiento, Cristo se apareció a sus discípulos, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20 y 22, con Fer Hechos 1, 2. Estas palabras no quieren decir que eran investidos de aquel poder que Jesús, después de su ascensión, les dijo que esperaran. Algunos estudiosos creen que ese soplo fue solo simbólico de lo que iba a ocurrir 50 días después, es decir, para recordarles el acontecimiento de Pentecostés que se aproximaba. Otros creen que en esa oportunidad algo definido les fue impartido a los discípulos. Una comparación con Génesis 2, 7 indica que el solo divino simboliza un acto creativo. Posteriormente Cristo es descrito como el Espíritu vivificante o dador de la vida, 1 Corintios 15 y 45. ¿No será quizá que en esta ocasión el Señor de la vida hizo conocer a sus discípulos por experiencia el poder de la resurrección? Los 11 discípulos iban a ser enviados al mundo para cumplir una nueva comisión, iban a continuar la obra de Cristo. En sí, eran incapaces de cumplir con dicha misión, de la misma manera que un cuerpo inanimado es incapaz de ejercer las funciones de un ser vivo. Por lo tanto, el acto simboliza el dar la vida. Así como Dios alentó soplo de vida en la vieja humanidad, también Cristo alentó soplo vivificante en la nueva humanidad. Si aceptamos la idea de que algo definido fue impartido en esta ocasión, debemos recordar, sin embargo, que no fue la persona del Consolador sino la inspiración de su vida la que fue comunicada. El obispo Bescott distingue de la manera siguiente el don de la Pascua del don de Pentecostés. El primero responde al poder de la resurrección, el segundo, al de la ascensión. En otras palabras, el uno constituye la gracia de la vivificación, el otro, de la dotación o revestimiento. 3.6. Ascensión. En lo que respecta al proceso de impartir el Espíritu a Cristo, podemos notar 3 grados. 1. Desde el momento de la concepción de Cristo, el Espíritu de Dios fue el Espíritu de Cristo, el poder vivificante y santificador por el cual el Señor Jesús entró en esta vida como el Hijo del Hombre y vivió hasta el fin. 2. Con el correr de los años, comenzó una nueva relación con el Espíritu. El Espíritu de Dios se transformó en el Espíritu de Cristo en el sentido de que descansaba en él para la realización de su ministerio. 3. Después de su ascensión, el Espíritu se transformó en el Espíritu de Cristo en el sentido de ser impartido a otros. El Espíritu vino a habitar en Cristo no solo para sus propias necesidades, sino para que él pudiera impartirlo a todos los creyentes, con Fer Juan 1 y 33, y note especialmente la palabra reposa, después de la ascensión. El Señor Jesús hizo uso de la gran prerrogativa que le fue dada como Mesías, el derramamiento del Espíritu sobre otros, Hechos 2 y 33, con Fer Apocalipsis 5, 6,
De esa manera, el Señor Jesús da la bendición que él mismo ha recibido y gozado y nos hace copartícipes con él. Es así que no solo leemos del don, sino también de la comunión del Espíritu Santo, es decir, de la participación en común de los privilegios y bendiciones relacionados con el recibimiento del Espíritu de Dios. No es solo comunión de los creyentes entre sí, sino también con Cristo. Los discípulos reciben la misma unción que él recibió, es cual el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que luego desciende sobre la barba y que baja hasta el borde de sus vestiduras. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, como reino de sacerdotes, participan de la unción del Espíritu Santo que desciende desde Cristo, cabeza de ese cuerpo, y nuestro gran sumo sacerdote que ha ascendido al cielo. 4. El Espíritu Santo en la vida del hombre. Esta sección concierne a las diversas operaciones del Espíritu Santo con relación a la persona. 4.1. Convicción. En Juan 16, 7 a 11, el Señor Jesús describe la obra del Consolador con relación al mundo. El Espíritu Santo procederá cual un fiscal, por así decirlo, tratando de obtener la declaración divina de culpabilidad contra los que rechazan a Cristo. Declarar culpable significa haber demostrado más allá de toda disputa verdades de otra manera puestas en duda o descartadas, haber probado más allá de toda duda la veracidad de los cargos hechos contra vida y conducta. Los hombres no comprenden realmente lo que es el pecado, la justicia o el juicio, y por lo tanto necesitan que se les convenza de las verdades espirituales. Por ejemplo, sería inútil arguir con una persona que declara que no puede ver belleza alguna en una rosa, pues esa incapacidad revela claramente falta de percepción de la belleza. El sentido de la belleza debe ser desesperado dentro de él. Debe ser convencido de la belleza de la rosa. De igual manera, el alma y la mente oscurecidas no ven nada en las verdades espirituales hasta que no han sido despertadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá al hombre de las siguientes verdades. 4.1.1. El pecado de incredulidad. Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, no tuvo nada que decir con respecto a la vida licenciosa del pueblo, su mundanalidad y codicia, no entró en detalles con respecto a la vida depravada de la gente, con el propósito de avergonzarla. El pecado del que la acusó, y del que le mandó que se arrepintiera fue el de haber crucificado al Señor de gloria, el peligro del que advirtió a la gente fue el de rechazar al Señor Jesús frente a tal cúmulo de pruebas. El pecado de la incredulidad es descrito aquí como el único pecado, porque, según las palabras de un erudito donde él actúa, todos los demás pecados son retenidos y cuando él parte, todos los demás pecados desaparecen. Es la madre de los pecados, porque produce nuevos pecados y porque es el pecado que está en contra del remedio para el pecado. El doctor Smeaton dijo en cierta oportunidad lo siguiente: a pesar de lo grande y peligroso que es este pecado, tal es la ignorancia que rodea al hombre, que la criminalidad de dicho pecado es completamente desconocida hasta el momento que el Espíritu Santo, el Consolador, lo revela en forma inequívoca. La conciencia puede convencer al hombre de los pecados ordinarios, pero nunca del pecado de la incredulidad. Solo el Espíritu Santo puede revelar al hombre la enormidad de este pecado. 4.1.2 La justicia de Cristo. Y de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Jesucristo fue crucificado como un malhechor y un impostor que engañaba al pueblo. Pero después del día de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo y la realización de milagros en su nombre convenció a miles de judíos de que Jesús no solo era justo, sino que también era la única fuente celestial y el único camino de justicia. Por medio de Pedro, el Espíritu Santo les convenció que habían crucificado al Señor de justicia, Hechos 2 y 36, 37, y les aseguró al mismo tiempo que había perdón y salvación en su nombre, Hechos 2 y 38. 4.1.3. El juicio de Satanás. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Cómo se convence actualmente a la gente de que el crimen será juzgado y castigado? Por la aclaración del citado crimen y el castigo del criminal, en otras palabras, por una demostración de justicia. La cruz constituyó una demostración de la verdad de que el poder de Satanás sobre las vidas de los hombres había sido quebrantado y que había sido decretada su destrucción, Hebreos 2 y 14, 15, 1 Juan 3, 8, Colosenses 2 y 15, Romanos 16 y 20. Satanás ha sido juzgado en el sentido de que la gran causa ha sido resuelta en su contra, de manera que no tiene derecho alguno de retener a los hombres en esclavitud, como sus súbditos. Por su muerte, Cristo ha liberado a todos los hombres del dominio de Satanás, y recae ahora sobre ellos aceptar esa liberación o no. El Espíritu Santo convence a los hombres de que son verdaderamente libres Juan 8 y 36, de que han dejado de ser súbditos del tentador, de que ya no están sujetos a obedecerle, sino que son súbditos leales de Cristo, súbditos de buena voluntad en el día de su poder, Salmo 110, 3. Satanás manifestaba que tenía derecho de poseer a los hombres que habían pecado, y que el juez justo los debía dejar en sus manos. El mediador, por otra parte, apeló al hecho de que él había llevado la pena del hombre y había tomado su lugar, por lo tanto la justicia, lo mismo que la misericordia requerían que el derecho de conquista de Satanás fuera anulado y que se le diera el mundo a Jesús, el segundo Adán y Señor de todo. El veredicto le fue desfavorable al príncipe de este mundo y fue juzgado. Él no puede mantener sus bienes en paz cuando aparece otro más fuerte, Lucas 11 y 21-22. 4.2 Regeneración.
La labor creadora del Espíritu Santo sobre el alma puede ser ilustrada por la labor creadora del Espíritu de Dios sobre el cuerpo del hombre en el comienzo. Trate de formarse un cuadro mental de la escena sugerida en Génesis 2, 7. Dios torna el polvo de la tierra y forma el cuerpo, y allí queda inanimado, inmóvil. Aunque está en el mundo, rodeado de belleza, no reacciona porque carece de vida, no oye, ni ve, ni entiende. Luego Jehová Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Inmediatamente se produjo una reacción en lo que respecta al mundo, vio sus bellezas y oyó sus sonidos. Como ocurrió con el cuerpo, así también con el alma. El hombre está rodeado por el mundo del espíritu y por Dios que no está lejos de ninguno de nosotros. Hechos 17 y 27. Sin embargo, vive y actúa como si ese mundo no existiera porque está muerto, espiritualmente hablando, y por lo tanto no puede reaccionar ante ese mundo. Pero cuando el mismo Señor que vivificó el cuerpo vivifica el alma, la persona despierta al mundo espiritual y comienza a vivir una vida espiritual. Cualquiera que haya presenciado las reacciones de un verdadero convertido, después del acontecimiento experimental y fundamental conocido como el nuevo nacimiento, sabe que la regeneración no es simplemente una doctrina, sino también una realidad práctica. 4.2. Morada. Lea Juan 14 y 17, Romanos 8, 9, 1 Corintios 6 y 19, 2 Timoteo 1 y 14, 1 Juan 2 y 27, Colosenses 1 y 27, Juan 3 y 24, Apocalipsis 3 y 20. Dios está siempre presente en todas partes. Ello constituye una necesidad. En él todos los hombres viven, se mueven y son, pero morar significa que él está presente en una nueva forma, manteniendo una relación directa con la persona. Esa unión con Dios, denominada morada, es producida en realidad por la presencia de la Trinidad completa, como lo veremos al examinar los textos mencionados más arriba. Pero como es el ministerio especial del Espíritu Santo morar en el corazón de los hombres, la unión con Dios es denominada la morada del Espíritu Santo. Muchos eruditos en el estudio de la Biblia, que se adhieren a las enseñanzas fundamentales de la misma, sostienen que Dios impartió a Adán no solamente la vida mental y física, sino también el espíritu para morar en su ser, espíritu que el hombre perdió a causa del pecado. No solamente lo perdió en lo concerniente a él, sino también a sus descendientes. Esta ausencia del Espíritu Santo ha dejado al hombre en oscuridad espiritual y debilidad. Mediante las facultades de su entendimiento, la persona no convertida no puede saber las cosas que son del Espíritu de Dios, 1 Corintios 2 y 14, en lo que respecta a la voluntad, no se puede sujetar a la ley de Dios, Romanos 8, 7, en lo que respecta a la adoración, no puede llamar Señor a Jesús, 1 Corintios 12, 3, en lo que respecta a sus prácticas, no puede agradar a Dios, Romanos 8, 8, en lo que respecta a carácter, no puede llevar frutos espirituales Juan 15 y 24. Con respecto a su fe, no puede recibir al Espíritu de verdad Juan 14 y 17. Todo ello se debe a la ausencia del Espíritu, ausencia que deja al hombre en la muerte espiritual. Mediante la fe y el arrepentimiento, el hombre se vuelve a Dios, y queda regenerado. La regeneración por el Espíritu encierra la unión con Dios y Cristo, 1 Corintios 6 y 17, que se conoce como morada, Corintios 6 y 19. Esa morada del Espíritu, o la posesión del Espíritu por parte del hombre constituye el rasgo distintivo del cristiano del Nuevo Testamento. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9, Confer Judas 19, al respecto dijo en cierta oportunidad el Señor Smeaton, debemos sostener, con la autoridad de las Sagradas Escrituras, que no solamente los dones del Espíritu son derramados en el corazón del creyente, sino que la persona del Espíritu Santo, que había dejado en ruinas el corazón del hombre, corazón que ya no era su templo, regresa para habitar de nuevo en los redimidos mediante su presencia personal, oculta e interior, que nuestras limitadas facultades en este estado transitorio no nos permiten comprender o estimar en todo su valor. Bástenos que el hecho es claramente enseñado en las Sagradas Escrituras, aunque seamos incapaces de apropiarnos de su significado, explicárnoslo a nosotros mismos o explicarlo a los demás. Una de las definiciones más amplias de un cristiano es la siguiente: una persona en la cual mora el Espíritu Santo. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, en virtud de lo cual es santificado, de igual manera que el tabernáculo por la presencia de Jehová en él. Es entonces llamado santo y se hace así su deber guardar la santidad del templo de su cuerpo. Confer 1 Corintios 6 y 19 y Romanos 12, 1. 4.3. Santificación. En la regeneración, el Espíritu Santo efectúa un cambio fundamental en el alma, al impartir un nuevo principio de vida. Ello no implica, sin embargo, que el Hijo de Dios es al instante perfecto. Siguen latentes las debilidades adquiridas y heredadas, es necesario vencer al mundo, a la carne y al diablo. Puesto que el Espíritu Santo no obra de una manera mágica, sino en forma vital y progresiva, es gradualmente que el alma es renovada. Será necesario fortalecer la fe mediante numerosas pruebas. También debe fortalecerse el amor, para sobrevivir las penalidades y la tentación. Deberán vencerse los halagos del pecado y corregirse las tendencias y los hábitos. Si el Espíritu de Dios hiciera una sola obra y luego partiera, el convertido con seguridad volvería a sus antiguos caminos. Pero el Espíritu Santo prosigue la buena obra comenzada. El Evangelio,
que fue el medio de nuestro nuevo nacimiento, continúa siendo el medio de crecimiento en nuestra vida cristiana. Los que han nacido de la incorruptible semilla de la palabra de Dios, 1 Pedro 1 y 23, deben desear como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, 1 Pedro 2, 2. Asimismo el Espíritu Santo actúa directamente sobre el alma, produciendo esas virtudes especiales del carácter cristiano conocidas como los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5 y 22, 23. La operación del Espíritu es progresiva, yendo del corazón a la superficie, del interior al exterior, de la raíz de la vida a las manifestaciones de la vida, a las acciones y a las palabras. Al principio permite muchas cosas que son incompatibles con su naturaleza santa y luego, poco a poco, las ataca una tras otra, un año estas, otro año aquellas, entrando en detalles de una forma tan completa que sin dejar que nada escape a su influencia, un día todo el hombre, glorificado por el Espíritu, resplandecerá con la vida de Dios. 4.5. Revestimiento de poder. En esta sección consideraremos los siguientes hechos, relativos al revestimiento de poder, su carácter general, su carácter especial, su evidencia inicial, su aspecto continuo y la forma de recibirlo. 4.5.1. Su naturaleza general. Las secciones precedentes se han referido a la labor regenerativa y santificadora del Espíritu Santo. En esta sección estudiaremos otra forma de operación, su obra que vigoriza y activa. Esta última fase de la obra del Espíritu queda expresada en la promesa de Cristo que dice: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8, 1. El rasgo distintivo más predominante de esta promesa es el poder para servicio y no para regeneración para la vida eterna. Toda vez que leemos que el Espíritu viene, descansa y desciende sobre el pueblo, o lo llena, la referencia nunca se relaciona con la obra salvadora del Espíritu, sino siempre con el poder para servicio cristiano. 2. Estas palabras fueron dirigidas a hombres que gozaban ya de relación íntima con Cristo. Habían sido enviados a predicar, armados de poder espiritual para dicho propósito. Mateo 10, 1. A ellos se les dijo: vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10 y 20. Su condición moral fue descrita en las siguientes palabras: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15, 3. La relación que había entre los discípulos y Cristo fue ilustrada por medio de la siguiente figura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15, 5. Conocían al Espíritu Santo, el cual estaba con ellos. Juan 14 y 17. Habían experimentado el solo del Cristo resucitado y le habían oído decir: recibid el Espíritu Santo. Juan 20 y 22. Los hechos mencionados anteriormente demuestran que una persona puede estar en contacto con Cristo, y ser su discípulo, y sin embargo carecer de esa investidura especial de poder que se menciona en Hechos 1, 8. Se puede objetar que todo esto se relaciona con los discípulos antes de Pentecostés, pero en Hechos 8 y 12, 16, tenemos un ejemplo de personas que fueron bautizadas en Cristo, y quienes recibieron el don del Espíritu Santo algunos días después. 3. Acompañaban el cumplimiento de esta promesa. Hechos 1, 8. Manifestaciones sobrenaturales. Hechos 2, 1. De estas manifestaciones, la más importante y corriente era la de hablar en otras lenguas en forma milagrosa. En Hechos 10 y 44, 46 y 19, 1, se declara que esta forma sobrenatural de expresión acompañaba el recibimiento del poder espiritual. Esta misma verdad está implícita en otra ocasión, Hechos 8 y 14, 19, 4. Este revestimiento de poder se llama bautismo, Hechos 1, 5. Cuando el apóstol Pablo declara que hay solo un bautismo, Efesios 4, 5, se refiere al bautismo literal o en agua. Tanto los judíos como los paganos practicaban el lavamiento ceremonial, y Juan el Bautista había administrado el bautismo de arrepentimiento, pero Pablo declara que hay ahora solo un bautismo válido a los ojos de Dios, es decir, el administrado según la autoridad de Jesús y en el nombre de la Trinidad, en otras palabras, el bautismo cristiano. Cuando se emplea el vocablo bautismo para describir un acontecimiento experimental de carácter espiritual en la vida del hombre, dicha palabra se usa en sentido figurado para describir inmersión en el poder del Espíritu, que vigoriza y activa. La palabra fue empleada por Cristo en sentido figurado para describir su inmersión en el mar del sufrimiento, Mateo 20 y 22. 5. Este revestimiento de poder es conocido también como llenar con el Espíritu. Los que fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fueron también llenos del Espíritu. 4.5.2 Sus características especiales. Los hechos mencionados precedentemente nos llevan a la conclusión de que después de la conversión, y en adición a esta, el creyente puede experimentar en su vida el recibimiento del poder, cuya venida es señalada por el milagroso acontecimiento de hablar lenguas desconocidas para el que habla. Esta conclusión ha sido puesta en tela de juicio. Se afirma que hay muchos cristianos que conocen en forma experimental al Espíritu Santo en su poder santificador y regenerador y no han hablado en otras lenguas. En realidad el Nuevo Testamento nos enseña que uno no puede ser cristiano sin tener el Espíritu, que es lo mismo que decir, sin que el Espíritu more en uno. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8, 9. El contexto indica que el Espíritu de Cristo significa el Espíritu Santo. Además, esta verdad queda demostrada en 1 Pedro 1 y 11, donde el Espíritu de Cristo puede referirse solo al Espíritu Santo. Apoyan la misma verdad las referencias siguientes, Romanos 5,
5, 8 y 14, 16, 1 Corintios 6 y 19, Gálatas 4, 6, 1 Juan 3 y 24, 4 y 13. Se afirma también que muchos obreros cristianos han experimentado unciones del Espíritu, por las cuales han estado en condiciones de ganar almas para Cristo y realizar otras labores cristianas, y sin embargo no han hablado en otras lenguas. No se puede decir con éxito que una persona verdaderamente regenerada no tiene el Espíritu en el sentido real. Naturalmente, surge entonces la siguiente pregunta: ¿qué hay de diferente y adicional en el acontecimiento descrito como el bautismo del Espíritu Santo? A esta pregunta, respondemos como sigue: hay un solo Espíritu Santo, pero muchas operaciones de ese Espíritu, de la misma manera que aunque hay una sola electricidad hay muchas operaciones de la electricidad. La misma electricidad impulsa tranvías, ilumina nuestra casa, hace funcionar refrigeradores y realiza otras muchas tareas. De igual manera, el mismo Espíritu regenera, santifica, vigoriza y activa, ilumina e imparte dones especiales. El Espíritu regenera la naturaleza humana en la crisis de conversión, y luego, como Espíritu de santidad dentro del hombre, produce los frutos del Espíritu, los cuales constituyen los rasgos distintivos del carácter cristiano. Los creyentes efectúan a veces una consagración especial y reciben la victoria sobre el pecado y el consiguiente ascenso a un plano de gozo y paz que ha sido denominado a veces santificación o la segunda obra definitiva de la gracia. Pero además de esas operaciones del Espíritu Santo, hay todavía otra, la cual tiene por objeto primordial vigorizar y activar la naturaleza humana a fin de prepararla para servir a Dios, y poner de manifiesto una expresión exterior de carácter sobrenatural. En forma general, Pablo se refiere a esta expresión exterior como manifestación del Espíritu, 1 Corintios 12, 7, quizá en contraste con las operaciones quietas y secretas del Espíritu. En el Nuevo Testamento, este acontecimiento se designa de la siguiente manera: descenso, venida, derramamiento y ser lleno del Espíritu, expresiones que sugieren la idea de lo repentino y sobrenatural. Todos estos términos están relacionados con el acontecimiento conocido con el nombre de bautismo del Espíritu Santo, Hechos 1, 5. La operación del Espíritu descrita por estos términos es tan distinta de sus manifestaciones serenas y corrientes, que algunos eruditos en el estudio de las Sagradas Escrituras han acuñado una palabra para describirla. Esa palabra es carismático, de la palabra griega carisma, que significa don, y que frecuentemente se usa para expresar revestimiento especial de poder espiritual. El Dr. A. B. Bruce, erudito presbiteriano, dijo en cierta oportunidad: la obra del Espíritu fue considerada como trascendente, milagrosa y carismática. El poder del Espíritu Santo era un poder que venía desde afuera, y que producía efectos extraordinarios que llamaban poderosamente la atención hasta de un profano como Simón el Mago. Aunque reconoce que los cristianos de la iglesia primitiva creían también en las operaciones santificadoras del Espíritu, confer Hechos 16 y 14, y sus operaciones inspiradoras de fe, esperanza y amor en el pueblo, termina diciendo: el don del Espíritu Santo llegó a significar el poder para hablar en estado de éxtasis, para profetizar con entusiasmo y para sanar a los enfermos por medio de una palabra de oración. El punto que queremos recalcar es el siguiente: el bautismo con el Espíritu Santo, el cual es un bautismo de poder, es carismático en lo que respecta a carácter, a juzgar por las descripciones de los resultados del acto de ser impartido ahora. Aunque admitimos francamente que los cristianos han nacido del Espíritu, que los obreros han sido ungidos con el Espíritu, mantenemos que no todos los cristianos han experimentado la operación carismática del Espíritu, seguida de una expresión repentina y sobrenatural en otras lenguas. 4.5.3 Su evidencia inicial. ¿Cómo sabemos cuándo una persona ha experimentado el recibimiento carismático del Espíritu Santo? En otras palabras, ¿cuál es la evidencia de que uno ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo? No se puede resolver esta cuestión por las enseñanzas de los 4 evangelios, pues ellos contienen solo profecías de la venida del Espíritu Santo y la profecía se aclara solo mediante su cumplimiento. Tampoco podremos resolver la cuestión leyendo las epístolas, porque ellas contienen mayormente enseñanzas pastorales dirigidas a las iglesias establecidas donde el poder del Espíritu, con manifestaciones exteriores, era considerado como algo normal en la vida de cada creyente. Es por lo tanto evidente que el asunto debe ser resuelto por el libro de Hechos, el cual registra muchas ocasiones durante las cuales la gente recibió el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, describe los resultados que siguieron. Admitimos que no siempre que se menciona en el libro de Hechos el recibimiento del Espíritu, se hace referencia a los resultados, pero cuando se describen los resultados, se registra siempre una expresión inmediata, sobrenatural y exterior, que convence no solo al que recibe el Espíritu Santo, sino también a la gente que escucha de que un poder divino controla a la persona, y en todos los casos esa persona, en un estado de éxtasis, habla en un idioma que nunca aprendió. ¿Constituye esta declaración simplemente la interpretación particular de un grupo religioso, o es reconocida por otros? El Dr. Rees, teólogo británico de ideas liberales, dice al respecto: el hablar en lenguas era el don más visible y popular de los primeros años de la iglesia primitiva. Parece haber sido el acompañamiento regular y la evidencia del descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes. El Dr. G. B. Stevens, de la Universidad de Yale, escribe en su libro Teología del Nuevo Testamento, lo siguiente: el Espíritu era considerado como un don especial que no siempre acompañó al bautismo y a la fe. Los samaritanos habían creído la palabra de Dios y sin embargo no se les consideraba como poseedores del Espíritu Santo. Habían creído y se les había bautizado, pero fue solo cuando Pedro y Juan pusieron las manos sobre ellos que recibieron el don del Espíritu. Evidentemente está implicado aquí un acontecimiento
revestimiento especial, o una dotación o recibimiento del mismo carácter. Al comentar Hechos 19, 1-7, escribe lo siguiente: no solo no recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, sino ni aun cuando fueron bautizados en el nombre de Cristo. Fue solo cuando Pablo puso las manos sobre ellos que descendió el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Es evidente aquí que el don del Espíritu Santo es considerado sinónimo con el carisma estático, comunicación espiritual de hablar en otras lenguas y profetizar. El Dr. A.B. MacDonald, ministro de la Iglesia Presbiteriana Escocesa, dice al respecto: la creencia de la Iglesia en el Espíritu Santo surgió a raíz de haber experimentado ella tal acontecimiento. En los albores de la Iglesia, los discípulos tuvieron conciencia del nuevo poder que obraba dentro de ellos. A un principio, la manifestación más extraordinaria era el hablar en lenguas, el poder de expresión estática en una lengua no comprensible. Y tanto los que estaban bajo ese poder como los que veían y oían sus manifestaciones estaban convencidos de que un poder de un mundo superior había descendido sobre sus vidas, dotándoles de capacidades de expresión y otros dones, lo que parecía ser algo diferente de la mera intensificación o elevación de los revestimientos que ellos ya poseían. Personas que hasta entonces no habían demostrado poseer nada de extraordinario, repentinamente eran capaces de pronunciar oraciones o discursos apasionados, o de pasar por estados sublimes de ánimo, durante los cuales era evidente que mantenían conversación con el invisible. Expresa además que el hablar en lenguas parece haber sido lo que más llamaba la atención, y además era al principio la más característica de las manifestaciones del Espíritu. ¿Hay algún lugar en las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento donde se haga una distinción entre los que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y los que no lo han recibido? El escritor anteriormente citado, A.B. MacDonald, responde en sentido afirmativo. Señala al respecto que la palabra simple oyente de 1 Corintios 14 y 16, 23, que él traduce cristiano particular, denota a las personas que se diferencian de los incrédulos por el hecho de que toman parte de la adoración hasta el punto de decir amén. Asimismo se distinguen de los creyentes por el hecho de que no pueden tomar parte activa en las manifestaciones del Espíritu. Al parecer había una sección especial en el edificio de reunión para los simples oyentes, 1 Corintios 14 y 16. Weymouth traduce la frase simples oyentes cero indocto por la expresión alguno que le falta el don. Por su parte, el léxico de Taller da la siguiente definición de la misma palabra: uno que está destituido del don de lenguas, un cristiano que no es profeta. A su vez, MacDonald lo describe como uno que espera, o se le mantiene esperando, hasta el momento decisivo cuando el Espíritu descenderá sobre él, sin tener en cuenta su denominación religiosa o la escuela de pensamiento teológico. Eruditos capaces en el estudio de la Biblia admiten que el recibimiento del Espíritu Santo en la Iglesia primitiva no constituía una ceremonia formal o teoría doctrinaria, sino un verdadero acontecimiento experimental. El canónigo Streeter dice que el apóstol Pablo pregunta a los Gálatas si era por la ley o por el orden de la fe que recibieron el don del Espíritu Santo como algo definido y tan fácil de observar, como por ejemplo, un ataque de gripe. 4.5.4. Su aspecto continuo. El acontecimiento experimental calificado de ser lleno del Espíritu está relacionado con el pensamiento de poder para servicio. Se deben distinguir tres fases de este acontecimiento, a saber: 1. El descenso inicial, cuando una persona es por primera vez bautizada con el Espíritu Santo. 2. Una condición habitual es referida por las palabras y lenos de Espíritu Santo. Hechos 6, 3, 7 y 55, 11 y 24, palabras estas que describen la vida diaria de una persona espiritual, o uno cuyo carácter revela los frutos del Espíritu. La condición habitual es referida en la exhortación que dice: antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5 y 18, 3, descensos del Espíritu o unciones para ocasiones especiales. Pablo fue lleno del Espíritu Santo después de su conversión, pero en Hechos 13, 9 se nos narra que Dios le dio un revestimiento especial del Espíritu con el cual podía resistir el poder maligno del mago. Pedro fue lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero Dios le concedió una unción especial cuando estuvo delante del consejo judío. Hechos 4, 8. Los discípulos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero en respuesta a la oración, Dios les dio un revestimiento especial del Espíritu Santo para fortalecerles frente a la oposición de los dirigentes religiosos. Hechos 4 y 31. Al respecto, dijo el extinto F.B. Meyer: quizá usted sea una persona llena del Espíritu Santo en su familia, pero, antes de subir al púlpito, cerciórese que está especialmente dotado mediante una nueva recepción del Espíritu Santo. 4.5.5. La manera de su recepción. ¿Cómo puede uno recibir el bautismo de poder? 1. Es esencial una actitud acorde con la voluntad de Dios. El primer grupo que experimentó el descenso del Espíritu Santo perseveraba unánime en oración y ruego, Hechos 1 y 14. Idealmente, uno debiera recibir el revestimiento del poder del Espíritu Santo inmediatamente después de la conversión, pero en realidad, hay ciertas circunstancias de una clase o de otra que puedan hacer necesaria la espera. 2. La recepción del don del Espíritu Santo, después de la conversión, está relacionada con la oración de los obreros cristianos. El escritor de Hechos describe de la siguiente manera lo acontecido a los samaritanos convertidos, quienes habían ya creído y habían sido bautizados. Los
ellos habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8 y 15, 17. Beinel, teólogo alemán, hizo un profundo estudio de las manifestaciones espirituales. Durante la era apostólica, nos dice que 410 que se podría denominar sesiones de inspiración se realizaban hasta bien avanzado el segundo siglo, aunque parezca raro a los extraños. El Espíritu, nos dice la citada autoridad, se le comunicaba a los convertidos por la imposición de manos y la oración, y producía señales y maravillas. Las sesiones de inspiración parecían ser servicios especiales para los que deseaban recibir el poder del Espíritu. 3. La recepción del poder espiritual está relacionada con las oraciones unidas de la Iglesia. Después que los cristianos de la Iglesia de Jerusalén hubieran orado pidiendo confianza para predicar la palabra, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 4 y 31. La expresión el lugar templo indica que aconteció algo espectacular y sobrenatural, lo cual convenció a los discípulos de que el poder que descendió en el día de Pentecostés estaba todavía presente en la Iglesia. Un derramamiento espontáneo del Espíritu Santo puede hacer, como ocurrió en algunos casos, innecesarios los esfuerzos o la oración, tal como ocurrió en la casa de Cornelio. En efecto, los que allí estaban congregados tenían ya el corazón purificado por la fe. Hechos 10 y 44. 15, 9, 5. Puesto que el bautismo de poder es descrito como un don, Hechos 10 y 45, el creyente debe rogar ante el trono de la gracia por la promesa de Jesús. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11 y 13. Una cierta escuela de intérpretes de las Escrituras enseña que uno no debe pedir el Espíritu, por las siguientes razones. En Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar en forma permanente en la Iglesia. Desde entonces, todos los que son añadidos en la Iglesia del Señor y bautizados en Cristo, pasan a ser, por estos hechos, participantes del Espíritu. 1 Corintios 12 y 13. Es verdad que el Espíritu Santo habita en la Iglesia. Ello, sin embargo, no debe ser óbice para que el creyente lo pida y lo busque personalmente. Tal como lo dice el Dr. J. Gordon, aunque el Espíritu fue dado de una vez por todas a la Iglesia en el día de Pentecostés, ello no implica que todos los creyentes hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo. El don de Dios requiere que uno se apropie de él. Dios dio Juan 3 y 16, nosotros debemos recibir Juan 1 y 12. Como pecadores, aceptamos a Cristo, como santos, aceptamos el Espíritu Santo. Así como hay fe en Cristo para la salvación, también hay fe en el Espíritu Santo para poder y consagración. En lo que respecta al día de Pentecostés, se trata de un hecho histórico, completo en sí mismo. En lo referente al bautismo del Espíritu Santo para los creyentes, se trata de un acontecimiento experimental que se puede repetir en cualquier momento. El circunscribir ciertas grandes bendiciones del Espíritu Santo al reino ideal llamado era apostólica, aunque pudiera parecer conveniente para escapar ciertas dificultades imaginarias, podría ser el medio de robar a los creyentes de algunos de sus derechos más valiosos derivados del pacto. 6. Oración individual. Saulo de Tarso ayunó y oró 3 días antes de ser llenado del Espíritu Santo. Hechos 9, 9 a 17, 7. Obediencia. El Espíritu Santo es aquel el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5 y 32. 4.6. Glorificación. ¿Estará el Espíritu Santo con el creyente en el cielo, o le dejará? La respuesta es que el Espíritu Santo en el creyente será una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4 y 14. La morada del Espíritu Santo representa justamente el comienzo de la vida eterna, la cual será consumada en la vida venidera, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, escribía Pablo. Estas palabras indican que solo tenemos el comienzo de la salvación que será consumada en el porvenir. El Espíritu Santo representa el comienzo o primera parte de esta salvación completa. Esta verdad está expresada bajo 3 ilustraciones. 4.6.1. Comercial. Se describe al Espíritu Santo como las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida hasta para alabanza de su gloria. Efesios 1 y 14. 2 Corintios 5, 5. El Espíritu Santo es la fianza o la promesa de que nuestra liberación será completa. Es más aún que una promesa o fianza, es una entrega hecha por adelantado, como garantía de que el resto será dado. 4.6.2. Agrícola. El Espíritu Santo constituye los primeros frutos de la vida futura. Romanos 8 y 23. Cuando los israelitas trajeron los primeros frutos de sus productos al templo de Dios, lo hacían en reconocimiento de que todo pertenecía a Dios, y la ofrenda de una parte simbolizaba la ofrenda del todo. El Espíritu Santo en los creyentes constituye los primeros frutos de la gloriosa cosecha futura. 4.6.3. Doméstica. Así como a los niños se les da a veces a gustar algún manjar antes del banquete, también lo es con el Espíritu Santo. Los cristianos solo gustaron los poderes del siglo venidero. Hebreos 6, 5. En Apocalipsis 7 y 17 leemos lo siguiente, porque el Cordero que está en medio del trono los guiará a fuentes de aguas de vida. Notemos el plural en estas últimas palabras. En la vida venidera Cristo será el dador del Espíritu, y aquel que hizo gustar por anticipado la bendición del Espíritu, guiará a sus seguidores a frescas fuentes del Espíritu y hacia lugares de gracia y riquezas espirituales desconocidos durante este peregrinaje terrenal. 4.7. Pecados contra el Espíritu. Las operaciones
llenas de gracia del Espíritu traen grandes bendiciones, pero ellas implican también grandes responsabilidades. Hablando en general, los creyentes pueden contristar o mentir a la persona del Espíritu Santo o apagar su poder, Efesios 4 y 30, Hechos 5, 3, 4, 1 Tesalonicenses 5 y 19. Los incrédulos pueden blasfemar la persona del Espíritu Santo y resistir su poder, Hechos 7 y 51, Mateo 12 y 31, 32. El contexto en todos los casos explicará la naturaleza del pecado. El señor William Evans señala que resistir está relacionado con la obra regeneradora del Espíritu, contristar, con la morada del Espíritu y apagar, con el revestimiento para servir. 5. Los dones del Espíritu. 5.1. La naturaleza general de los dones. Los dones del Espíritu Santo deben distinguirse del don del Espíritu Santo. Aquellos describen las habilidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu para ministerios especiales, este se refiere al derramamiento del Espíritu sobre el creyente, efectuado por el Cristo ascendido, Hechos 2 y 33. Pablo habla de los dones del Espíritu, espirituales en el idioma griego, en su aspecto triple. Cada uno de esos aspectos es el siguiente: carismata, o la variedad de dones impartidos por el Espíritu, 1 Corintios 12, 4, 7, diaconai, o las variedades de servicios efectuados en la causa del Señor, y energemata, o las variedades de poder de un Dios que opera en todas las cosas y por medio de ellas. Todos estos aspectos se califican con el nombre de manifestaciones del Espíritu. El Espíritu es dado al hombre para provecho de todos. ¿Cuál es el propósito principal de los dones del Espíritu? Son capacitaciones de carácter espiritual para el fin de edificar la Iglesia de Dios por medio de la instrucción de los creyentes y la salvación de los inconversos. Efesios 4, 7 a 13. Pablo enumera 9 de esos dones en 1 Corintios 12, 8 a 10, los cuales pueden clasificarse de la siguiente manera: a. Los que imparten poder para saber en forma sobrenatural, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. b. Los que imparten poder para actuar en forma sobrenatural, c. Operaciones de milagros y dones de sanidades. c. Los que imparten poder para hablar en forma sobrenatural, profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Los dones son descritos como la manifestación del Espíritu, que ha sido dada para provecho, es decir, para beneficio de la Iglesia. Aquí tenemos la definición bíblica de manifestaciones del Espíritu, o en otras palabras la operación de cualquiera de los 9 dones del Espíritu. 5.2. La variedad de dones. 5.2.1. Palabra de sabiduría. Por esta expresión se quiere decir el acto de expresar sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría? Para determinar esto, lo mejor será notar en qué sentido se usa la palabra sabiduría en el Nuevo Testamento. Se aplica al arte de interpretar sueños y dar consejos sabios, Hechos 7 y 10, la inteligencia evidenciada en el descubrimiento del significado de algún número misterioso o visión, Apocalipsis 13 y 18, 17, 9, habilidad en el manejo de asuntos, Hechos 6, 3, prudencia devota en el trato con los que no pertenecen a la Iglesia, los extraños, Colosenses 4, 5, habilidad y discreción para impartir la verdad divina, Colosenses 1 y 28, el conocimiento y práctica de los requisitos para vivir una vida piadosa y justa, Santiago 1, 5, 3 y 13, 17, conocimiento y habilidad en asuntos correspondientes, para el éxito de la defensa de la causa de Cristo, Lucas 21 y 15, conocimiento de las cosas divinas y de los deberes humanos, unido a una capacidad de expresarse con respecto a ellos y de interpretar y aplicar las Sagradas Escrituras, Mateo 13 y 54, Marcos 6, 2, Hechos 6 y 10. La sabiduría e instrucción con las cuales Juan el Bautista y Jesús enseñaron a los hombres el plan de la salvación, Mateo 11 y 19. En los escritos de Pablo, la sabiduría se aplica a lo siguiente: el conocimiento del plan divino previamente oculto, relativo a la provisión al hombre de la salvación, mediante la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. 1 Corintios 1 y 30, Colosenses 2, 3. Por lo tanto, todos los tesoros de la sabiduría están ocultos en Cristo, Colosenses 2, 3. La sabiduría de Dios está evidenciada asimismo en la formación y ejecución de sus consejos, Romanos 11 y 33. La palabra de sabiduría, entonces, parecería significar habilidad sobrenatural de expresar sabiduría en los aspectos mencionados más arriba. 5.2.2. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la expresión de hechos, divinamente inspirada. ¿En qué sentido es la expresión de hechos? Un estudio del uso que se hace en el Nuevo Testamento de la palabra ciencia nos proporcionará la respuesta. La mencionada palabra denota lo siguiente: la ciencia de Dios, tal como se nos ofrece en los Evangelios, 2 Corintios 2 y 14, sobre todo en la exposición que el apóstol Pablo hace de esa ciencia, 2 Corintios 10, 5. La ciencia de las cosas que pertenecen a Dios, Romanos 11 y 33, inteligencia y entendimiento, Efesios 3 y 19, la ciencia o conocimiento de la fe cristiana, Romanos 15 y 14, 1 Corintios 1, 5, una ciencia o conocimiento más profundo, más perfecto, más amplio de esta religión, tal como el que pertenece a los más avanzados, 1 Corintios 12, 8, 13, 2,
8, 14, 6, 2 Corintios 6, 6, 8, 7, 11, 6, la ciencia más elevada de las cosas cristianas y divinas, de las cuales los falsos maestros se jactan, 1 Timoteo 6 y 20, ciencia de carácter moral, tal como la que se ve en la manera justa de vivir, 2 Pedro 1, 5, y con relación a otros, 1 Pedro 3, 7, ciencia relativa a cosas divinas y deberes humanos, Romanos 2 y 20, Colosenses 2, 3. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y la ciencia? De acuerdo con lo expresado por un erudito en el estudio de las Sagradas Escrituras, ciencia significa penetrar en el conocimiento de las cosas divinas, mientras que sabiduría es la habilidad que regula la vida cristiana de acuerdo con los principios que constituyen su fundamento. El léxico de Taller dice que siempre que aparecen juntas las palabras ciencia y sabiduría, aquella parece indicar ciencia en sí misma, mientras que esta parece manifestar también ciencia pero expresada en acción. 5.2.3. Fe. Weymouth traduce así, fe especial, esta fe debe distinguirse de la fe que salva, y de la confianza en Dios sin la cual es imposible agradarle, Hebreos 11, 6. Es verdad que la fe salvadora es descrita como un don, Efesios 2, 8, pero en este pasaje la palabra don se usa en contraposición con obras, mientras que 1 Corintios 12, 9 la palabra empleada significa un revestimiento especial del poder del Espíritu. ¿Cuál es el don de fe? Donald G. lo describe de la siguiente manera, una cualidad de fe, a veces denominada por nuestros antiguos teólogos como la fe de milagros. Parecería que desciende sobre ciertos siervos de Dios en épocas de crisis especiales u oportunidades, mediante un poder tan extraordinario que son levantados aún del reino de la fe natural y ordinaria en Dios, y reciben en sus almas la seguridad divina que triunfa sobre todo. Posiblemente la misma cualidad de fe constituye el pensamiento del Señor cuando dice en Marcos 11 y 22, tened fe en Dios, tened la fe de Dios, según el original griego. Fue de esa peculiar cualidad de fe que el Señor dijo que un grano de ella removería una montaña, Mateo 17 y 20. Una partícula tan solo de esa fe divina que es un atributo del Todopoderoso, arrojada en el alma del hombre que milagros puede producir. Ejemplos de la operación del don. 1 Reyes 18 y 33-38, Hechos 3, 4 a 9, 5.2.4. Dones de sanidades. Decir que una persona tiene los dones, nótese el plural, indicando quizás una variedad de sanidades, significa que esa persona es usada por Dios para ministrar salud en forma sobrenatural a los enfermos, mediante la oración. Parece ser un don señal, especialmente valioso para el evangelista para atraer la atención de la gente hacia el evangelio. Hechos 8, 6, 7, 28, 8 a 10. No debemos creer que el poseedor del don, o la persona poseída del don, tiene poder para sanar a todos. Hay excepciones que se relacionan directamente con la soberanía de Dios y con la actitud de la persona enferma y su condición espiritual. Hasta Cristo se vio limitado en su ministerio de obrar milagros por la incredulidad de la gente, Mateo 13 y 58. La persona enferma no tiene necesidad de depender exclusivamente para la sanidad, de la persona que posee el don. Todos los creyentes en general, y los ancianos de la iglesia en particular, están investidos de poder para orar por los enfermos, Marcos 16 y 18, Santiago 5 y 14, 5.2.5 Operaciones de milagros. Es la facultad de obrar milagros. Literalmente operaciones de poder. La palabra clave es poder, confer Juan 14 y 12, Hechos 1, 8. Los milagros especiales en Efeso constituyen una ilustración de la operación del don, Hechos 19 y 11, 12, 5 y 12 15, 5.2.6. Profecía. La profecía, en general, es la expresión inspirada por el Espíritu de Dios. La profecía bíblica puede ser la revelación, mediante la cual el profeta proclama un mensaje previamente recibido por medio de un sueño, una visión, o por medio de la palabra del Señor. O puede ser también una expresión estática e inspirada, bajo el impulso del momento. Tenemos en las Escrituras muchos ejemplos de ambas formas. La profecía estática e inspirada puede tomar la forma de exaltación o adoración de Cristo, o de un consejo de carácter exhortativo, o de consuelo inspirado o de un medio para infundir ánimo en los creyentes. J.R. Flagler. La profecía se distingue de la predicación común en que mientras esta es el producto generalmente del estudio de la revelación existente ya, la profecía es el resultado de una espontánea inspiración espiritual. No está destinada a suplantar la predicación o la enseñanza, sino a complementarias mediante el toque de inspiración. La posesión del don constituye profeta a la persona, confer Hechos 15 y 32, 21, 9, 10. 1 Corintios 14 y 29, el propósito del don de profecía del Nuevo Testamento está expresado en 1 Corintios 14, 3, el profeta edifica, exhorta, y consuela a los creyentes. La inspiración que se manifiesta en el don de profecía no es en el mismo nivel que la inspiración en las Escrituras. Esto queda indicado en el hecho de que se instruye a los creyentes a probar o juzgar los mensajes proféticos, confer 1 Corintios 14 y 29, porque debemos probarlos o juzgarlos. Por una razón, porque hay la posibilidad de que el espíritu humano, Jeremías 23 y 16, Ezequiel 13, 2, 3, mezcle su mensaje con el mensaje del Espíritu Divino. 1 Tesalonicenses 5 y 19, 20 trata de la operación del don de profecía. Los moderados tesalonicenses habían ido tan lejos en lo que respecta a dudar de estos mensajes, v20, que se hallaban en peligro de apagar el Espíritu, v19, pero Pablo les aconseja examinar los mensajes, v21,
retener lo bueno v21, y apartarse de toda apariencia de mal, v22. Debe darse la interpretación o la profecía en primera persona, por ejemplo, yo soy el Señor, que os hablo a vosotros, mi pueblo. La pregunta es de mucha importancia, porque la cualidad de ciertos mensajes ha hecho que la gente se pregunte si era el Señor realmente el que así hablaba. La respuesta puede depender de nuestro punto de vista sobre el modo de la inspiración. Es mecánica, es decir, emplea Dios al portavoz como nosotros un megáfono, adopta la persona una actitud pasiva, transformándose simplemente en un vocero, o es el método dinámico. Aviva Dios en forma sobrenatural el espíritu del hombre, nótese, mi espíritu ora, 1 Corintios 14, 14, capacitando a la persona para hablar el mensaje divino en términos más allá de la esfera natural de las facultades mentales. Si Dios inspira de acuerdo con el método mencionado en primer término, será naturalmente empleada la primera persona, pero de acuerdo con el segundo método, el mensaje sería dado en la tercera persona. Por ejemplo, el Señor desea que su pueblo levante los ojos y sea consolado. Muchos experimentados obreros del Señor creen que la interpretación y los mensajes proféticos debieran darse en la tercera persona, confer Lucas 1, 67 a 69. 5.2.7. Discernimiento de espíritus. Hemos visto que puede haber inspiración falsa, la obra de espíritus seductores o del espíritu humano. ¿Cómo se puede notar la diferencia? Por el don de discernimiento de espíritus, que capacita al poseedor para determinar si el profeta habla o no por el Espíritu de Dios. El don capacita al poseedor de ver, a través de todas las manifestaciones exteriores, y conocer la verdadera naturaleza de una inspiración. El don de discernimiento de espíritus puede ser examinado mediante otras dos pruebas, a saber, la prueba doctrinal, 1 Juan 4, 1 a 6, y la práctica, Mateo 7 y 15-23. Para obtener algunas ilustraciones de la obra de este don, vea Juan 1 y 47-50, Juan 3, 1 a 3, Juan 2 y 25, 2 Reyes 5 y 20-26, Hechos 5, 3, 8 y 23, 16 y 16-18. Estas referencias indican que el don capacita a uno para discernir el carácter espiritual de una persona. Se debe distinguir este don de la facultad natural que permite penetrar en la naturaleza humana, y sobre todo, de un espíritu de crítica. 5.2.8. Lenguas. Géneros de lenguas. El don de lenguas es el poder de hablar en forma sobrenatural en un idioma jamás aprendido por el que habla. Ese idioma es hecho comprensible para los oyentes mediante el don de interpretación, igualmente sobrenatural. Parece que hay dos clases de mensajes en lenguas. Primera, una alabanza estática dirigida solo a Dios, 1 Corintios 14, 2, y segunda, un mensaje definido para la Iglesia, 1 Corintios 14, 5. Se debe hacer una distinción entre lenguas como señal y lenguas como don. Aquellas son para todos, Hechos 2, 4, estas no, 1 Corintios 12 y 30. 5.2.9. Interpretación de lenguas. Al respecto, dijo el señor Donald G., el propósito de este don de interpretación es hacer que las expresiones estáticas e inspiradas por el Espíritu Santo, las cuales han sido pronunciadas en una lengua desconocida para la vasta mayoría presente, sean comprendidas por el entendimiento general de todos, repitiéndolas con claridad en el lenguaje común del pueblo reunido. Se trata puramente de una operación espiritual. El mismo Espíritu Santo que inspira el hablar en otras lenguas, por lo cual las palabras expresadas fluyen del espíritu más bien que del intelecto, es capaz de inspirar también la interpretación. La interpretación, por lo tanto, es inspirada, estática, espontánea. Así como la expresión oral, cuando se habla en lenguas, no está concebida en la mente, tampoco la interpretación emana del intelecto del hombre, sino de su espíritu. Notemos que el don de lenguas, acompañado de interpretación, equivale a profecía, 1 Corintios 14, 5. ¿Por qué no debemos entonces estar contentos solo con la profecía? Porque las lenguas constituyen una señal para los incrédulos, 1 Corintios 14 y 22. Nota. Se ha sugerido que los ministerios enumerados en Romanos 12, 6 a 8 y 1 Corintios 12 y 28, debieran incluirse también en la clasificación de carismáticos, ampliando de esta manera la esfera de los dones espirituales para incluir todos los ministerios inspirados por el Espíritu Santo. 5.3. La regulación de los dones. El rayo que derriba los árboles, incendia las casas y destruye a la gente, es de la misma naturaleza que la electricidad que opera tan suavemente por medio de una central eléctrica. La diferencia reside más bien en un asunto de gobierno o manejo. En 1 Corintios 12, Pablo ha revelado los enormes recursos espirituales de poder disponibles para la Iglesia. En el capítulo 14 el apóstol exhibe los medios de gobierno por los cuales este poder será regulado, a fin de que edifique más bien que destruya a la Iglesia. La instrucción era necesaria, pues la lectura de este capítulo nos revelará que en algunas reuniones reinaba el desorden debido a la falta de conocimiento de las manifestaciones espirituales. El capítulo 14 da a conocer los siguientes principios para una regulación de tal naturaleza. 5.3.1. Valor proporcional. Vid 19. Los corintios habían perdido el sentido del equilibrio en lo que respecta al don de lenguas, sin duda debido a su naturaleza espectacular. Pero Pablo les recuerda que la interpretación y la profecía son necesarias para que el pueblo tenga un conocimiento inteligente de lo que se ha dicho. 5.3.2. Edificación. El propósito de los dones es la edificación de la Iglesia, alentando a todos los creyentes y convirtiendo a los que no son salvos. Pero, dice Pablo, si un extraño entra en la Iglesia y no oye otra cosa que lengua sin interpretación, llegará a la conclusión, y con razón,
que la gente está demente. Versículos 12 y 23, 5.3.3. Sabiduría. Vi 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. En otras palabras, usad vuestro sentido común. 5.3.4. Dominio de sí mismo. Vi 32. Algunos corintios podían formular la siguiente protesta: no podemos permanecer callados. Si el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros, tenemos que hablar. Pablo, por su parte, les responde, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. En otras palabras, el que posee el don de lenguas puede gobernar su expresión y hablar solo a Dios, cuando tal gobierno del don es aconsejable. 5.3.5, 0 Ren. Vi 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. El Espíritu Santo, el gran diseñador de todo lo bello del universo, no inspirará ciertamente aquello que es desordenado o que provoca reproche. Cuando el Espíritu Santo comienza a operar con poder, la gente experimentará un despertar y se conmoverá, y los que han aprendido a rendirse al Espíritu, no deberán crear escenas poco edificantes. 5.3.6. Aptitud para aprender. Uno puede deducir de los versículos 36 y 37 que algunos de los corintios se habían ofendido a raíz de las críticas de algunos de sus dirigentes. Nota 1. El capítulo 14 de la primera epístola a los corintios indica que hay un poder que debe ser gobernado, o sobre el cual se debe ejercer supervisión. De otra manera, el capítulo no tendría significado alguno para una iglesia que no experimentara las manifestaciones del Espíritu. Es cierto que los corintios se habían apartado de la senda en lo que respecta a los dones espirituales, pero al mismo tiempo, es necesario afirmar que había una senda de la cual se habían apartado. Si Pablo hubiera procedido como ciertos críticos modernos, les hubiera quitado la senda, pero no lo hizo así, sino que los puso de nuevo en el buen camino, en la buena senda. Cuando la iglesia de los siglos II y III reaccionó contra algunas extravagancias, se fue hasta el extremo opuesto, dejando muy poco lugar para las manifestaciones del Espíritu. Pero eso es solo una parte de la explicación del enfriamiento de la iglesia, y la cesación general de las manifestaciones espirituales. Muy temprano en la historia de la iglesia, comenzó un proceso destinado a centralizar la organización y a credos estrictamente obligatorios, que bajo ningún pretexto se podían dejar de lado o violarse. Aunque todo esto era necesario como una defensa contra los cultos falsos, tendió al mismo tiempo a reprimir los impulsos libres del Espíritu Santo y a hacer del cristianismo un asunto de rectitud dogmática más que de vitalidad espiritual. Escribió en cierta oportunidad el Dr. W. Teris: en el siglo I, el Espíritu Santo era conocido por sus manifestaciones, pero en el siglo II y después, el Espíritu Santo fue conocido a través de los reglamentos de la Iglesia, y cualquier fenómeno espiritual que no estuviera de acuerdo con esos reglamentos, era atribuido a los malos espíritus. Las mismas causas han dado como resultado que en la época moderna se descuide la doctrina y obra del Espíritu Santo, descuido que es reconocido y deplorado por muchos dirigentes religiosos. Sin embargo, la corriente del Espíritu Santo jamás ha dejado de atravesar todos los obstáculos, indiferencia y formalismo, y de operar con poderes de avivamiento. Nota 2. Uno debiera diferenciar entre manifestaciones y reacciones. Por ejemplo, la luz de la lamparilla eléctrica constituye una manifestación de la electricidad, corresponde a la naturaleza de la electricidad manifestarse como una luz. Pero cuando una persona toca un cable cargado de corriente eléctrica y deja ir un grito ensordecedor, no podemos calificar ese grito de manifestación de la electricidad, porque no corresponde a la naturaleza de la electricidad manifestarse con voz audible. Lo que se o fue la reacción de la persona al poder de la electricidad. Naturalmente la reacción estará condicionada por el carácter de la persona y por su temperamento. Algunas personas que se saben dominar muy bien harán apenas un gesto, sin pronunciar palabra alguna al ser tocados por la electricidad. Apliquemos esta regla al poder espiritual. Las operaciones de los dones en 1 Corintios 12, 7-10 se describen en el lenguaje bíblico como manifestaciones del Espíritu, pero muchas acciones comúnmente denominadas manifestaciones son realmente las reacciones a los impulsos del Espíritu. Nos referimos a acciones tales como gritar, llorar, levantar los brazos y otras. ¿Qué valor práctico hay en el conocimiento de esa distinción? 1. Nos capacitará para honrar y reconocer la obra del Espíritu Santo sin responsabilizar al Espíritu Santo de todo lo que puede ocurrir en una reunión. Los críticos, pasando por alto la distinción a que nos referimos, arriban a la incorrecta conclusión de que porque las acciones de las personas quizá no sean elegantes o estéticas, no están bajo la inspiración del Espíritu. Esos críticos podrían ser comparados con una persona que, viendo los gestos de alguien que ha tocado un cable cargado de electricidad, exclama disgustado: la electricidad no actúa de esa manera. El choque directo del Espíritu Santo es de una naturaleza tan conmovedora, que el débil ser humano debiera ser perdonado por no comportarse con la calma e indiferencia que lo haría bajo el impulso de una brisa suave. 2. El conocimiento de la distinción alentará naturalmente a uno a reaccionar a los impulsos del Espíritu de una manera que glorificará siempre a Dios. Ciertamente sería tan injusto criticar las extravagancias de un recién convertido, como sería criticar los inciertos pasos y las caídas del niño que apenas comienza a caminar. Pero al mismo tiempo, y a juzgar por el contenido de 1 Corintios 14, es evidente que Dios quiere que su pueblo reaccione a los impulsos del Espíritu de una manera inteligente, edificante y disciplinada. Procurad abundar en ellos los dones, para edificación de la Iglesia, 1 Corintios 14 y 12, 5.4. La recepción de los dones.
Dios es soberano en lo que respecta al otorgamiento de los dones. Es Él quien decide con respecto a qué clase de don será impartido. Él puede impartir el don sin intervención alguna de parte del ser humano, y aun sin que la persona lo haya pedido. Pero por lo general, Dios opera en cooperación con el hombre, y hay algo que el hombre puede hacer al respecto. ¿Qué se requiere de los que recibirán los dones? 5.4.1. Sometimiento a la voluntad de Dios. La actitud que debe prevalecer es la siguiente: no lo que no quiero, sino lo que Él quiere. Quizá nosotros deseamos algún don espectacular. Es posible que el Señor decida otra cosa. 5.4.2. Ambición santa. Procurad los dones espirituales. 1 Corintios 12 y 31. 14. 1. A menudo la ambición ha sido dirigida hacia fines equivocados y perjudiciales, pero ello no impide que nosotros la consagremos al servicio de Dios. 5.4.3. Deseo profundo. El deseo profundo de recibir los dones conducirá naturalmente a la oración, pero siempre en sumisión a Dios. Confer Reyes 3, 5 a 10. 2 Reyes 2, 9, 10. 5.4.4. C. Debemos esperar en oración para recibir determinados dones. Alguien preguntó en cierta oportunidad: puesto que los dones espirituales son instrumentos para la edificación de la iglesia, parece más razonable comenzar a trabajar para el Señor y luego confiar en Él para la recepción del don necesario para una labor particular. De esta manera, el maestro de la escuela dominical confiará en Dios para que le sea impartido el don necesario para el maestro. De igual manera ocurrirá con el pastor, el evangelista y el miembro laico. Una buena manera de asegurarse un cargo es estar preparado para trabajar. Una buena manera de recibir los dones es desempeñando nuestras tareas para Dios en vez de sentarnos con los brazos cruzados esperando que el don descienda del cielo. 5.4.5. Rendición. El fuego de la inspiración puede ser apagado, 1 Tesalonicenses 5 y 19, por la negligencia. De ahí la necesidad de avivar el don que está en nosotros. 2 Timoteo 1, 6. 1 Timoteo 4 y 14. 5.5. La prueba de los dones. Las escrituras admiten la posibilidad de la existencia de inspiración demoníaca como asimismo de supuestos mensajes proféticos que se originan en el espíritu de uno. Se ofrecen las siguientes pruebas, por las cuales uno puede distinguir la verdadera inspiración de la falsa. 5.5.1. Lealtad a Cristo. En circunstancias que Pablo se encontraba en la ciudad de Efeso, recibió una carta procedente de la iglesia de Corinto, en la que se le hacían ciertas preguntas, una de ellas relativa a los dones espirituales. En 1 Corintios 12, 3, se nos sugiere una razón probable para la pregunta. Durante una de las reuniones, cuando estaba en operación el don de profecía, se oyó una voz que decía: Jesús es anatema. Es posible que algún adivino pagano o alguno que asistía devotamente al templo hubiera concurrido a la reunión de los creyentes, y cuando el poder del Espíritu Santo descendió sobre los cristianos, estos paganos se rindieron al gobierno demoníaco y al escuchar de labios de los creyentes la confesión de Jesús es Señor reaccionaron con el grito opositor de Jesús es anatema. Casos similares se han producido en las misiones modernas de la China y otros países. El apóstol Pablo explica inmediatamente a los perplejos y afligidos corintios que hay dos clases de inspiración, una divina y la otra demoníaca, y explica asimismo la diferencia. Les recuerda los impulsos y éxtasis demoníacos que habían experimentado o presenciado en algunos templos idólatras y señala al mismo tiempo que esta inspiración conduce a la adoración de ídolos. Confer 1 Corintios 10 y 20. Por otro lado, el Espíritu de Dios inspira a la gente a confesar al Señor Jesús. Por tanto os hago saber, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. Confer Apocalipsis 19 y 10, Mateo 16 y 16, 17, 1 Juan 4, 1, 2. Naturalmente ello no significa que una persona no pueda repetir como un loro que Jesús es Señor. El significado es que ninguno puede expresar la convicción profunda del corazón de la deidad de Jesús sin la iluminación del Espíritu Santo. Confer Romanos 10, 9, 5.5.2. La prueba práctica. Los corintios eran personas espirituales en el sentido de que desplegaban un gran interés en los dones espirituales. 1 Corintios 12, 1, 14 y 12. Pero aunque se glorificaban en el poder enérgico que vigoriza y activa, parecía que les faltaba el poder santificador. En efecto, fomentaban divisiones, la iglesia toleraba un caso de execrable inmoralidad, un hermano demandaba a otro ante las autoridades. Algunos estaban volviéndose a las prácticas paganas y otros habían participado de la Santa Cena en estado de ebriedad. Podemos estar seguros de que el apóstol no juzgó a esos convertidos demasiado severamente, recordando el abismo de iniquidad del cual habían sido recientemente rescatados y las tentaciones que les rodeaban. Pero al mismo tiempo creyó oportuno recalcar la verdad de que, sin restar la importancia que tenían los dones espirituales, el carácter cristiano y la vida justa debían ser el objetivo supremo de sus esfuerzos. Después de animarlos a procurar los mejores dones, 1 Corintios 12 y 31, el apóstol añade: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Luego sigue su sublime discurso sobre el amor divino, diadema del carácter. Pero aquí mismo debemos hacer una cuidadosa distinción entre las cosas que difieren. Los que se oponen al hablar en lenguas, quienes, dicho sea de paso, adoptan una actitud contraria a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, 1 Corintios 14,
14 y 39, afirman que la gente haría mejor en buscar el amor, que es el don supremo. Esas personas están en un error. El amor no es un don sino un fruto del espíritu. El fruto del espíritu es el desarrollo progresivo de la vida cristiana implantada en la regeneración, mientras que los dones pueden ser otorgados repentinamente en cualquier creyente lleno del Espíritu Santo, en cualquier época de la vida de ese creyente. El fruto del espíritu está relacionado con el poder santificador del Espíritu Santo, mientras que los dones implican su poder enérgico. Sin embargo, no se cometerá error alguno al insistir respecto de la supremacía del carácter cristiano. Aunque parezca extraño, constituye un hecho demostrado que algunas personas imperfectas en lo que a santidad respecta pueden exhibir manifestaciones de los dones. Pero debemos reflexionar sobre lo siguiente, el bautismo en el Espíritu Santo no hace a una persona inmediatamente perfecta. El revestimiento de poder es una cosa, la madurez en las gracias cristianas es otra. Tanto el nuevo nacimiento como el bautismo con el Espíritu Santo son dones de la gracia de Dios y revelan su gracia hacia nosotros. Quizás sea aún necesaria la santificación personal que viene por medio de la operación del Espíritu Santo, el cual desarrolla la gracia de Dios dentro de nosotros. 2. La operación del don no tiene poder santificador. Balaam hizo uso del don de profecía, cuando en la profundidad de su corazón deseaba traicionar al pueblo de Dios por dinero. 3. Pablo nos habla con toda claridad de que es posible poseer los dones sin poseer amor. El que una persona ejercite los dones sin poseer amor, puede tener serias repercusiones en la vida de esa persona. En primer lugar, será una verdadera piedra de tropiezo para los que conocen su verdadero carácter. En segundo lugar, los dones no les serán de provecho alguno, ni las manifestaciones espirituales, por grandes que sean, ni el celo en el ministerio, ni los resultados halagüeños del ministerio podrán compensar la falta de santidad personal. Hebreos 12 y 14, 5.5.3. La prueba doctrinal. El Espíritu Santo ha venido para operar en la esfera de la verdad que se relaciona con la deidad de Cristo y su obra expiatoria. No se puede pensar ni por un momento que el Espíritu Santo vaya a contradecir lo que ha sido revelado ya por Cristo a sus apóstoles. Por lo tanto, cualquier profeta que, por ejemplo, negara la encarnación de Cristo, no puede hacerlo por el Espíritu de Dios. 1 Juan 4, 2, 3, 6. El Espíritu en la Iglesia. 6.1. El advenimiento del Espíritu. El Salvador vivió antes de su encarnación y continuó viviendo después de su ascensión. Pero durante ese periodo intermedio, el Señor realizó lo que podemos denominar su misión temporal para cuyo cumplimiento vino a este mundo, y después de haberla cumplido, retornó a su Padre. De igual manera el Espíritu Santo vino al mundo en una época señalada, para una misión definida y dejará el mundo cuando su misión haya sido cumplida. El Espíritu Santo vino al mundo no solo para un propósito señalado, sino también por un tiempo señalado. Hay tres periodos principales en las Escrituras, referentes al plan divino, y los cuales corresponden a las tres personas de la Trinidad. El Antiguo Testamento es el periodo que corresponde al Padre. El ministerio terrenal de Cristo es el periodo que corresponde al Hijo y la época comprendida entre la ascensión de Cristo y su segunda venida constituye el periodo que corresponde al Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo continuará hasta la venida de Jesús, después de lo cual comenzará otro periodo. El nombre característico del Espíritu Santo durante este periodo es Espíritu de Cristo. La Trinidad completa coopera en la amplia manifestación de Dios durante los grandes periodos. Cada uno efectúa un ministerio terrenal, el Padre desciende en el monte Sinaí, el Hijo desciende en la encarnación y el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés. El Padre ensalza al Hijo desde el cielo, Mateo 3 y 17, el Hijo ensalza al Espíritu Santo, Apocalipsis 2 y 11, y el Espíritu Santo testifica del Hijo Juan 15 y 26. Así como Dios el Hijo cumple la obra de Dios el Padre para los hombres, también el Espíritu cumple la obra de Dios el Hijo para los hombres. John Owen, teólogo del siglo Babil, señala que a través de los siglos se han puesto a prueba las doctrinas fundamentales con respecto a las tres personas de la Trinidad. Antes del advenimiento de Cristo predominaba la doctrina fundamental con respecto a la unidad de Dios, creador y gobernador de todo. Después de la venida de Cristo, la cuestión predominante era si una iglesia que creyera esa doctrina iba ahora a recibir al Hijo Divino, encarnado, sacrificado, resucitado y ascendido, de acuerdo con la promesa. Y cuando fue superada esa prueba, lo cual dio como resultado la formación de la iglesia de creyentes cristianos, el Espíritu Santo descendió para ocupar un lugar de prominencia como la piedra de toque de la verdadera fe. El pecado de despreciar la persona del Espíritu Santo y rechazar su obra, es hoy de la misma naturaleza que la idolatría de épocas pretéritas y que el rechazo de parte de los judíos de la persona del Hijo. Así como el eterno Hijo se encarnó en el cuerpo humano en su nacimiento, también el eterno Espíritu se encarnó en la iglesia, la cual es su cuerpo. Esto ocurrió el día de Pentecostés, el cumpleaños del Espíritu. Lo que la cuna fue para Cristo encarnado, el aposento alto fue para el Espíritu. Notemos lo que ocurrió en ese día memorable. 6.1.1. El nacimiento de la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta del Antiguo Testamento que ocurría 50 días después de la Pascua, por cuya razón se le denomina Pentecostés, que significa 50 con Levítico 23 y 15-21. Notemos la posición que tiene en el calendario festivo. 1. Primero venía la fiesta de la Pascua, la cual conmemoraba la liberación de Israel de tierra de Egipto, en la noche cuando el ángel de la muerte dio muerte a los primogénitos de Egipto, mientras que el pueblo de Dios comía el cordero en las casas selladas con la sangre. Este cuadro es típico de la muerte de Cristo, el Cordero de Dios,
cuya sangre nos protege del juicio de Dios. 2. El sábado después de la noche de Pascua una gavilla de cebada, que había sido elegida de antemano, era cosechada por los sacerdotes, y ofrecida delante de Jehová como las primicias de la cosecha. El principio era que la primera parte de la cosecha debía ser ofrecida a Jehová en reconocimiento a su gobierno y propiedad. Después de esto, el resto de la cosecha podía ser levantado. Eso es un tipo de Cristo, primicias de los que durmieron es hecho, 1 Corintios 15 y 20. Cristo fue el primero que fue cosechado del campo de la muerte, para ascender luego al Padre, y no morir jamás. Puesto que Él es los primeros frutos, es la garantía de que todos los que creen en Él le seguirán en la resurrección de vida eterna. 3. Debían contarse 49 días desde la ofrenda mecida de la gavilla, y al 50º día Pentecostés, 2 panes. Los primeros panes hechos de la cosecha de trigo, eran mecidos delante de Dios. Antes que se hicieran más panes, y se comieran, los 2 panes de las primicias debían ser ofrecidos a Jehová en reconocimiento por su gobierno sobre todo el mundo. Después de eso, se podían hacer y comer otros panes. El significado es el siguiente: los 120 en el aposento alto eran los primeros frutos de la iglesia cristiana, ofrecidos ante el Señor por el Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de Cristo. Era la iglesia primogénita de los miles de iglesias que se han establecido desde entonces durante los últimos 20 siglos. 6.1.2. La evidencia de la glorificación de Cristo. El descenso del Espíritu Santo fue un telegrama sobrenatural, por así decirlo, que anunciaba el arribo de Cristo a la diestra del Padre, con Fer Hechos 2 y 33. ¿Cómo saben que la mamá está en el piso de arriba?, preguntó cierto caballero a sus sobrinos, mientras estudiaban la lección de la escuela dominical. Yo la vi subir, dijo uno de ellos. ¿Quieres decir que la viste cuando subía las escaleras?, dijo el caballero. Y añadió, quizá no haya llegado hasta arriba. O tal vez haya ido a otro lado. Yo sé que está en el piso de arriba, respondió el más pequeño de los niños, porque la llamé desde abajo y ella me contestó. Los discípulos sabían que su maestro había ascendido porque les había respondido por medio del estruendo del cielo. 6.1.3. La consumación de la obra de Cristo. El éxodo quedó completo 50 días después de iniciado, es decir, cuando en el monte Sinaí, Israel fue organizado como el pueblo de Dios. De igual manera, el beneficio de la expiación no quedó completo, en el más amplio sentido de la palabra, hasta el día de Pentecostés, cuando el derramamiento del Espíritu Santo fue una señal de que el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo y que había llegado el momento de proclamar su obra terminada. 6.1.4. La unción de la Iglesia. Así como en lo que a Cristo respecta su bautismo fue seguido de su ministerio de Galilea, también el bautismo de la Iglesia debía ser un acto de preparación para el ministerio de alcance mundial que seguiría, un ministerio no como el de Jesús, que constituyó la creación de un nuevo orden, sino un ministerio de simple testimonio, y que sin embargo, solo se podía cumplir con el poder del Espíritu de Dios. 6.1.5. La morada del Espíritu en la Iglesia. Después de la organización de Israel en Sinai, Jehová descendió para morar en su medio, estableciéndose su presencia en el tabernáculo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió para morar en la Iglesia como su templo, estableciéndose su presencia en el cuerpo colectivo e individualmente en los cristianos. El Espíritu Santo pasó a ocupar su cargo para administrar los asuntos del reino de Cristo. Este hecho es reconocido en todo el libro de Hechos. Por ejemplo, cuando Ananías y Safira mintieron a Pedro, mintieron en realidad al Espíritu Santo, que moraba y ministraba en la Iglesia. 6.1.6. El comienzo del periodo del Espíritu Santo. El derramamiento pentecostal no fue solo un despliegue de poder tendiente a llamar la atención y alentar la investigación con respecto a la nueva fe. Fue el comienzo de un nuevo periodo en el plan divino de los siglos. Fue el advenimiento del Espíritu, así como la encarnación fue el advenimiento del Hijo. Dios envió a su Hijo al mundo y cuando su misión se había cumplido, envió el Espíritu de su Hijo para que se hiciera cargo de la labor bajo las nuevas condiciones. 6.2. El ministerio del Espíritu. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, a quien le ha sido recomendada la administración completa de la Iglesia hasta que venga Jesús. Cristo tomó su asiento en el cielo como la cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, y el Espíritu Santo descendió para comenzar la obra de edificar el cuerpo de Cristo. La perfección del cuerpo de Cristo es el propósito final del Consolador. La creencia en la dirección del Espíritu Santo estaba profundamente arraigada en la Iglesia primitiva. No había esfera de la vida en que su autoridad no fuera reconocida y donde esa autoridad no hubiera sido experimentada. La Iglesia se colocaba sin reservas bajo la dirección del Espíritu Santo. La Iglesia continuó rechazando formas fijas o estereotipadas de adoración hasta que a fines del siglo I, la influencia del Espíritu Santo comenzó a decaer, y los principios y prácticas eclesiásticos ocuparon el lugar del Espíritu Santo. En la dirección de la Iglesia, el gobierno del Espíritu Santo es reconocido en los siguientes aspectos de la vida de la Iglesia. 6.2.1. Administración. Los grandes movimientos misioneros de la Iglesia primitiva fueron ordenados y aprobados por el Espíritu Santo. Hechos 8 y 29, 10 y 19, 44, 13, 2, 4. Pablo tenía plena conciencia de que todo su ministerio era inspirado por el Espíritu Santo. Romanos 15 y 18, 19. En todos sus viajes, el apóstol reconoció la dirección del Espíritu Santo. Hechos 16, 6,
7. El Espíritu Santo guió a la Iglesia en su organización, Hechos 6, 3, 20 y 28. 6.2.2. Predicación. Los primeros cristianos estaban acostumbrados a oír el Evangelio predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo, 1 Pedro 1 y 12, el cual ellos recibieron con gozo del Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 1, 6. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, 1 Tesalonicenses 1, 5. El señor A. J. Gordon dijo hace muchos años lo siguiente: nuestro siglo se está apartando de lo sobrenatural. El púlpito ha descendido al nivel de la plataforma. 6.2.3, cero oración. El Señor Jesús, siguiendo el ejemplo de Juan, enseñó a sus discípulos un modelo de oración como guía para sus peticiones. Pero antes de partir, hablo de una nueva clase de oración en mi nombre Juan 16 y 23, repitiendo su nombre no como si fuera un hechizo, sino en actitud de acercamiento a Dios unidos espiritualmente con Cristo por el Espíritu Santo. De esta manera, oramos como si estuviéramos juntos con Jesús en la presencia de Dios. Pablo nos habla de orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6 y 18, Judas describe a los verdaderos cristianos orando en el Espíritu Santo v 20, y en Romanos 8 y 26, 27 se nos dice que el Espíritu Santo está haciendo la misma cosa en nosotros que Cristo está haciendo por nosotros en el cielo, es decir, intercediendo por nosotros. Hebreos 7 y 25. Así como Cristo en la tierra enseñó a sus discípulos la manera de orar, también hoy nos enseña la misma lección por medio del Consolador o Ayudador. En aquel entonces era por medio de una forma exterior, hoy lo es por medio de una dirección interior. 6.2.4. Canciones. Como resultado de ser llenos del Espíritu Santo, los creyentes se encontrarán, como dijo Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5 y 19. Hablando entre vosotros significa las canciones de la congregación. Salmos se relaciona tal vez con los salmos del Antiguo Testamento, los cuales eran cantados o entonados mediante el estilo recitativo. Cánticos espirituales denotan expresiones espontáneas de melodías y alabanza directamente inspiradas por el Espíritu Santo. 6.2.5. Testimonio. No había en la iglesia primitiva la línea de separación entre ministros y laicos que se observa en el cristianismo de hoy. La iglesia era gobernada por un grupo o consejo de ancianos, pero el ministerio público no estaba rígidamente confinado a ellos. A cualquiera que estuviera revestido del don del Espíritu, ya fuera profecía, enseñanza, palabra de ciencia, lenguas o interpretación, se le permitía tomar parte en el servicio religioso. La metáfora cuerpo de Cristo describe muy bien el funcionamiento de la adoración colectiva bajo la dirección del Espíritu Santo. Trae a nuestra memoria una escena en la cual los miembros, unos tras otros, realizan su función separada, en un acto completo de adoración, y todos ellos bajo el gobierno del mismo poder animador. 6.3. La ascensión del Espíritu. Lo que es cierto de Cristo lo es también del Espíritu Santo. Después de cumplir su misión en el periodo que le corresponde de acuerdo con el plan divino de los siglos, el Espíritu Santo retornará al cielo en un cuerpo que ha formado para sí mismo, ese nuevo hombre, Efesios 2 y 15, el cual es la iglesia, la cual es su cuerpo. La obra distintiva del Espíritu es la de tomar de ellos pueblo para su nombre, de Cristo, Hechos 15 y 14, y cuando esto se cumpla y entre la plenitud de los gentiles, Romanos 11 y 25, ocurrirá el arrebatamiento, el cual, de acuerdo con las palabras del señor A. J. Gordon, es el Cristo terreno, 1 Corintios 12 y 12, 27, que asciende para encontrarse con el Cristo celestial. Así como Cristo finalmente dará su reino al Padre, también el Espíritu Santo dará su administración al Hijo. Algunos han llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo no quedará en el mundo después del arrebatamiento de la Iglesia. Esto no puede ser, porque el Espíritu Santo, como la deidad, es omnipresente. Ocurrirá que el Espíritu Santo finalizará su misión como Espíritu de Cristo en el periodo que le corresponde en el plan divino de los siglos, después de lo cual quedará en el mundo, pero en distinta relación.